Ghost Rider en el multiverso. Capítulo 61 de la Tierra. La incredulidad del agente J era palpable cuando puso los ojos en blanco y una sonrisa apareció en sus labios. Ja. Nunca he visto a un terrícola cubierto de fuego, y mucho menos un esqueleto cubierto de fuego. Aparentemente, J vio formarse el espíritu de venganza de Jon antes de que Jon pudiera regresar a su forma humana. El espíritu de venganza de Jon, una entidad etérea que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. La visión era tan surrealista que resultaba casi cómica, pero la gravedad de la situación estaba lejos de ser motivo de risa. Jon, imperturbable ante el escepticismo de J, se encogió de hombros con indiferencia. Lo creas o no, de hecho, soy un nativo de la Tierra. El ceño de J se hizo más profundo y entrecerró los ojos mientras estudiaba a Jon. Después de un momento de contemplación, metió la mano en su bolsillo y sacó un par de esposas. Con un rápido movimiento de muñeca, se los arrojó a Jon. «Ponte las esposas», ordenó, su voz resonó en el silencioso restaurante. Jon atrapó las esposas sin esfuerzo, su mirada nunca dejó la de J. Había anticipado este momento, se había preparado para él. Había estado siguiendo al hombre gordo, su mente elaboraba constantemente una serie de planes de acción. Dos de sus tareas secundarias estaban relacionadas con el cuartel general del MIB, y sabía que tenía que ir allí de todos modos. Además, el cuartel general del MIB era un tesoro escondido de armas de alta tecnología, y Jon estaba ansioso por tener algunas en sus manos. La tecnología en este mundo era incluso más avanzada que la de Iron Man y estaba intrigado por las posibilidades que presentaba. Cuando Jon se puso las esposas alrededor de las muñecas, de repente brillaron en azul y automáticamente se apretaron, asegurando sus manos juntas. J sacó un botón del control remoto y lo levantó para que Jon lo viera. «Mira, esta cosa está especialmente diseñada para lidiar con escoria alienígena como tú», dijo, su tono mezclado con un toque de satisfacción. «Tan pronto como presione este botón, las esposas emitirán un láser y te cortarán la mano, así que será mejor que te calmes y vuelvas al cuartel general conmigo, ¿entiendes?» «Está bien, señor». Jon respondió, su voz llena de sarcasmo mientras se encogía de hombros. J inmediatamente dio un paso adelante, empujando a Jon hacia la puerta. Cuando salieron, Jon vio una zona de aislamiento establecida no lejos del restaurante. Una multitud se había reunido alrededor de dos grandes coches negros, con los ojos muy abiertos por la curiosidad y el miedo. Entre ellos había varios miembros del personal trajeados y con rostros severos mientras trabajaban para mantener el orden. Estas personas en cuarentena eran las que acababan de comer en el restaurante y presenciaron la verdadera apariencia de Wu. El personal con trajes negros era el personal del cuartel general del MIB, y estaban reunidos aquí con un solo propósito: borrar sus recuerdos de los extraterrestres. «Estas cosas no tienen nada que ver contigo, muévete rápido», ordenó J, empujando a Jon hacia el auto. La conformidad de Jon era inquietante para J. Sabía que Jon era capaz de resistir, de provocar el caos. Lo había visto derrotar a numerosos alienígenas sin ayuda de nadie. Sin embargo, estaba siguiendo órdenes y eso inquietaba a J. Una vez que llegaron al auto, J se volvió hacia Jon. «Sube al auto y no me juegues una mala pasada. Tengo que hacer algo». Con eso, J caminó hacia la multitud en la zona de aislamiento. Intercambió unas palabras con uno de los agentes, quien asintió y se fue. Luego, se volvió hacia la multitud y se aclaró la garganta. «Buenas tardes a todos», dijo el agente J, con voz relajada. «Por favor, presten atención a lo que estoy diciendo». Metió la mano en su bolsillo, sacó un par de gafas de sol y se las puso. Luego, sacó un dispositivo mecánico que parecía complicado en mano de obra. «Ahora quiero mostrarles un dispositivo electrónico biomecánico de reconfiguración de emisiones de neutrones, al que llamamos Neuralizer». El dispositivo que sostenía era un accesorio clásico de la serie Hombres de Negro, el Neuralizer, capaz de borrar recuerdos específicos en un instante. «Está bien, ahora. Todos, por favor miren aquí», dijo J, sosteniendo el Neuralizer frente a todos. Una luz blanca brilló y todos quedaron momentáneamente atónitos. Cuando volvieron en sí, todos los recuerdos de su cena en el restaurante y su encuentro con Wu habían desaparecido. J se quitó las gafas de sol y se dirigió a la multitud. «Cuando estabas comiendo, de repente una escoria quiso entrar y robarte la billetera. Pero no te preocupes, esa escoria ha sido arrestada, pero para cooperar con la investigación, el restaurante debe sellarse temporalmente, así que puedo ir a otro restaurante».
Después de su discurso, J giró sobre sus talones, dejando atrás a la multitud mientras caminaba hacia su auto. Sus palabras no fueron simplemente una distracción, sino una narrativa cuidadosamente elaborada diseñada para llenar el vacío dejado por el Neuralizer. El dispositivo había borrado sus recuerdos, dejando un lienzo en blanco para que J pintara un recuerdo nuevo e inofensivo. Pronto, J y Jon llegaron a un edificio peculiar. Desde el frente, parecía un imponente muro de piedra, sin ventanas, con solo una puerta doble como entrada. Estaba ubicado bajo el conducto de ventilación del túnel Holland en Battery Place, en el extremo norte de Battery Park, en el extremo sur de Manhattan. Un disfraz inteligente empleado por el cuartel general del MIB para mantener sus operaciones ocultas a miradas indiscretas. J guió a Jon a través de la puerta, revelando un pasillo estrecho que terminaba en un ascensor. Un hombre negro estaba sentado al lado del pasillo, absorto en un periódico. Al ver a J y Jon, levantó la vista y saludó. «Hola, J». J lo reconoció asintiendo y el hombre dirigió su atención a Jon. «¿De qué planeta eres?» «Tierra», respondió Jon, con voz firme. «Si tú lo dices», respondió el hombre, su interés disminuyendo mientras regresaba a su periódico. J guió a Jon hasta el ascensor al final del pasillo y presionó el botón de su piso. El ascensor cobró vida y pronto las puertas se abrieron para revelar un marcado contraste con el sencillo pasillo que habían dejado atrás. La sala era una maravilla tecnológica, un espacio amplio y cerrado con una fuerte sensación de tridimensionalidad. Estaba construido con un material blanco desconocido y ambos lados de la habitación estaban llenos de bancos de trabajo llenos de supercomputadoras de alta tecnología. Los miembros del personal se sentaban en estas estaciones, absortos en sus tareas. Parecía un salón de recepciones, pero los invitados a los que atendía estaban lejos de ser comunes. Eran extraterrestres. ¡Guau tilde! Esto es realmente espectacular. Exclamó Jon, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la vista que tenía ante él. Observó cómo se daba la bienvenida a varios extraterrestres, se registraba su información y se les aplicaban disfraces humanos. A cada alienígena se le hicieron una serie de preguntas, como ¿de qué planeta eres? ¿Y por qué has venido a la Tierra? Sí, pero este lugar no es para entretenerte, cabrón. J replicó, dándole a Jon un empujón para que siguiera adelante. Su tono era severo, un recordatorio de que Jon no era un invitado aquí, sino un detenido. Oye, Z. Tengo a este malhechor extraterrestre bajo custodia. La voz de J resonó en el cavernoso salón principal, sus palabras puntuadas por el tintineo de las esposas. Caminó con confianza hacia el centro, con un Jon cautivo a cuestas, su grito dirigido hacia una mampara de vidrio suspendida arriba. Encaramado dentro del recinto de cristal había un hombre de mediana edad, sus rasgos severos suavizados por un bigote bien cuidado. Estaba vestido con un traje negro, el uniforme de la autoridad. Este era Z, el director de la sede del MIB, el hombre que llevaba las riendas de la organización. Bien hecho, J. La voz de Z era la de un barítono grave, llena de años de experiencia y autoridad. Se levantó de su asiento y recorrió el pasillo con la mirada antes de descender las escaleras. ¿Pero por qué estás solo? ¿Dónde está tu pareja? Ah, te refieres a T, ¿verdad? Él, eso, la voz de J vaciló, su comportamiento confiado vaciló por un momento. Z suspiró, un sonido cansado que resonó en el silencio. No puedes seguir despidiendo empleados de MIB, J. Pero no necesito un compañero, puedo manejarlo solo. J replicó, su voz firme. Z sacudió la cabeza, con un atisbo de sonrisa jugando en sus labios. Lo que quieras. Ahora cuéntame sobre este niño. Su mirada se dirigió a Jon, escrutándolo. Será mejor que lo revises tú mismo. Este tipo es tan duro como parece y no dirá una palabra. J miró a Jon, sus ojos llenos de una mezcla de frustración y respeto. Te lo dije todo, ¿es que no lo crees? Jon intervino, su voz llena de indignación. Muy bien, escóltelo al área de detención temporal. Extraeremos lentamente la información y luego consideraremos si lo enviaremos a la prisión lunar. Ordenó Z, sin dejar de mirar a Jon. Está bien, Z. J reconoció, llevándose a Jon. El viaje hasta la zona de detención fue silencioso y el ambiente estaba cargado de tensión. El área contrastaba marcadamente con la habitación anterior, el aire estaba cargado de una sensación de temor. Además de Jon, había otros extraterrestres, sus rostros eran una mezcla de miedo y desafío. Los alienígenas más peligrosos fueron eliminados en el acto por el MIB.
Jon lo había visto en las películas, los agentes J.K. despachando sin piedad a innumerables extraterrestres. Solo aquellos como Jon, que fueron sorprendidos con las manos en la masa, fueron traídos aquí. Estarás retenido aquí por un tiempo. Alguien te interrogará más tarde. La voz de J era un murmullo bajo, sus palabras resonaban en el silencio. En ese momento pasó otro agente que escoltaba a un prisionero. El prisionero, sin embargo, no era como los demás. Era una chica hermosa, su figura acentuada por un vestido escotado. Jon la reconoció al instante. Ella era la pastelera de la tercera parte de Hombres de Negro, la que había ayudado a Boris el animal en su fuga de la prisión lunar. Jon no esperaba verla aquí. ¿Quién es esa belleza?, preguntó Jon, con los ojos fijos en la chica del pastel. Su voz estaba llena de curiosidad, un marcado contraste con la atmósfera sombría del área de detención. El agente que escoltaba a Jon se volvió y entrecerró los ojos. Te aconsejo que no te metas con ella. Es la chica de Boris el animal. Su voz era una advertencia baja, sus palabras flotaban pesadamente en el aire. Boris el animal, un nombre que provocó escalofríos en muchos. Era uno de los objetivos de la misión de Jon y el notorio antagonista de la tercera parte de Hombres de Negro. La mirada de Jon se detuvo en la chica de los pasteles, su mente estaba llena de posibilidades. La línea de tiempo actual, a juzgar por las misiones del sistema y las operaciones solitarias de J, parecía alinearse con Hombres de Negro 2. Esto significaba que Boris todavía estaba encarcelado en la prisión lunar, el punto más alto de la luna. Si Jon quisiera eliminar a Boris, tendría que aventurarse a la prisión lunar. Las palabras de Z resonaron en su mente, la posibilidad de ser enviado directamente a la prisión lunar. Sin embargo, Jon todavía tenía asuntos pendientes en la Tierra. No estaba seguro de poder regresar de la luna por su cuenta, por lo que primero tuvo que completar su misión a la Tierra. En cuanto a su viaje a la luna, ya tenía un plan gestando. El sonido resonó por el pasillo y la puerta de la sala de detención se abrió. Entra. La orden de J fue cortante y su tono no admitía discusión. ¿Serás tú quien me interrogará más tarde?, preguntó Jon, con la mirada fija en J. No, alguien más se encargará de eso. La voz de J era tranquila, su expresión ilegible. Te sugiero que te apresures con el interrogatorio. Si pierdo la paciencia, nunca tendrás otra oportunidad de detenerme. Las palabras de Jon fueron un desafío, su tono desafiante. Oh, ¿en serio? Ya veremos. La voz de J era gélida, sus palabras contrastaban marcadamente con el acalorado intercambio. Con un fuerte empujón, envió a Jon a la sala de interrogatorios, y la puerta se cerró detrás de él con un ruido sordo. Mientras tanto, Z estaba instalado en su oficina, con una taza de café humeante sobre su escritorio. Su mirada estaba fija en la pantalla de la computadora, las imágenes parpadeantes se reflejaban en sus ojos. El vídeo que se reproducía era un espectáculo escalofriante de Jon transformándose en el motorista fantasma, su forma ardiente causando estragos entre los extraterrestres en el restaurante. ¿Quién eres?, murmuró Z, sus dedos acercándose hábilmente al esqueleto en llamas en la pantalla. El golpe en la puerta de la oficina rompió su concentración. El agente J entró, su rostro era una máscara de calma. ¿Has encontrado algo sobre él?, preguntó J, su voz firme. Z suspiró y sacudió la cabeza. Nada. Las cejas de J se alzaron sorprendida. La red de espionaje de la agencia se extendía por todo el mundo y su base de datos era la más completa del mundo. Su ex socio Kat podría incluso monitorear las actividades de su ex esposa a través de su tecnología. Pensé que podrías encontrar lo que quisieras. Las palabras de J estaban llenas de incredulidad. Sí, mientras esté en la Tierra, podemos encontrarlo. Pero ¿ha estado alguna vez en la Tierra antes? La voz de Z era un murmullo bajo, sus palabras cargadas de implicaciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó J, frunciendo el ceño. Z hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sus pruebas de ADN confirman que es un terrícola, pura genética humana. Oye, Z. ¿En serio? ¿Crees que la gente en la Tierra se ve así? J señaló al motorista fantasma en la pantalla, con voz incrédula. Z lo ignoró y continuó. Pero no hay datos sobre él en ningún lugar de la Tierra, ni rastros en ninguna base de datos. Es como si no existiera antes del mediodía de hoy. J frunció el ceño, su mente acelerada. Eso es imposible. Incluso si es un extraterrestre, no podría haber dejado ningún rastro. Todos los inmigrantes extraterrestres vienen aquí a través de diversos medios. No pueden escapar de nuestra vigilancia.
Exactamente, así que si queremos conocerlo, tenemos que preguntarle en persona. La mirada de Z volvió al motorista fantasma en la pantalla. En ese momento, otra voz se entrometió en su conversación. Los pasaportes están listos. La voz era áspera, como si el que hablaba se estuviera forzando la garganta. Se giraron y vieron un perro con un pasaporte en la boca. El perro dejó el pasaporte sobre la silla y los miró expectante. J y Z apenas reaccionaron y su atención volvió a su discusión. El perro era el asistente de Z, un extraterrestre disfrazado. Por cierto, J. Hay algo que necesito que hagas. La voz de Z era seria. Se produjo un asesinato en Spring Street. Tanto la víctima como el asesino eran extraterrestres. Necesito que investigues. Pero debes traer un compañero. No tengo pareja ahora, ¿lo has olvidado? J replicó. Ante esto, el perro intervino. Déjame ser el compañero de J. Su voz estaba llena de entusiasmo y su cola se movía con anticipación. Jon había perdido la noción del tiempo en la sala de detención de paredes blancas. La única indicación del paso de las horas fue el cambio sutil en la iluminación artificial, imitando la progresión natural del día hacia la noche. Calculó que ya era de noche, pero la hora exacta era una incógnita. En la soledad de su encierro, Jon había adoptado una forma única de meditación. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo duro y frío, con los ojos cerrados y la mente concentrada. No buscaba paz interior ni iluminación, sino que estaba revisando mentalmente la trama de toda la serie Hombres de Negro. Sin la ayuda de la poción de memoria, cuyo refinamiento requería mucho tiempo y preparaciones específicas, Jon tuvo que confiar en su propia destreza mental. Examinó meticulosamente los intrincados detalles de la trilogía, y cada escena se desarrollaba en su mente como una proyección privada. Después de lo que parecieron horas, Jon exhaló un largo y lento suspiro y abrió los ojos. Se puso de pie y su mirada se centró en una pequeña cámara de vigilancia situada en un rincón de la habitación. Sabía que lo estaban observando, que cada uno de sus movimientos estaba siendo examinado por ojos invisibles. En la sala de monitoreo, un grupo de miembros del personal se apiñaban alrededor de docenas de pantallas, con su atención fija en Jon. Su comportamiento inusual, las horas de meditación silenciosa, habían despertado su curiosidad. ¿Qué estás intentando hacer? Uno de ellos murmuró, sin dejar de mirar la pantalla. En respuesta, Jon saludó casualmente a la cámara antes de que su cuerpo desapareciera de la pantalla. Era como si hubiera sido tragado por el aire mismo, sin dejar rastro de su existencia. Los ojos del miembro del personal se abrieron en shock, su mano instintivamente golpeó el botón rojo de alarma. La zona de detención quedó inmediatamente bañada por una luz roja pulsante y el estridente sonido de la alarma resonó en las paredes. En unos momentos, guardias fuertemente armados inundaron los pasillos, con sus pistolas láser listas. Se movían con practicada eficiencia, sus ojos explorando cada rincón, cada sombra, en busca del prisionero fugitivo. Sin que ellos lo supieran, Jon pasaba junto a ellos, oculto por el encantamiento de la desilusión. Se movía con aire de indiferencia, un fantasma en medio del caos. Su decisión de quedarse fue impulsada por un propósito singular: encontrar a Kate Gale. Mientras recorría el laberinto de pasillos, Jon era muy consciente de la corriente subterránea de malevolencia que impregnaba el aire. Usó este sentido para guiarlo, con la esperanza de que lo llevara a Kate Gale. La mayoría de los extranjeros en la sala de detención no eran criminales empedernidos. Eran pequeños ladrones, estafadores y contrabandistas, y sus crímenes no eran lo suficientemente graves como para justificar una sentencia en la prisión lunar. La chica de los pasteles fue la excepción. Su aura estaba cargada de pecados, en marcado contraste con las demás. Sin embargo, de alguna manera había logrado engañar a los Mid, convenciéndolos de que sus crímenes eran menores. Jon se detuvo afuera de una celda anodina, una sensación de familiaridad lo invadió. Se giró hacia la puerta y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Te encontré», murmuró, extendiendo la mano hacia la puerta. Una bola de fuego surgió de la mano de Jon, haciendo estallar la puerta en 1000 fragmentos. La chica de los pasteles, sorprendida por la repentina explosión, se presionó contra la fría y metálica pared de su celda. ¿Quién eres tú?», tartamudeó, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras miraba la figura recortada en la puerta. Cuando el humo se disipó, apareció el rostro de Jon. Sus ojos ardían, un fuego feroz que parecía consumir todo su ser. Verlo fue suficiente para enviar un escalofrío de temor por la espalda de la chica del pastel.
No tengas miedo, dijo Hon, su voz suave, casi tranquilizadora. Entró en la celda y sus botas crujieron sobre los escombros. Solo necesito un mechón de tu cabello. Sin esperar respuesta, extendió la mano y le arrancó un mechón de pelo de la cabeza. El dolor repentino provocó un grito agudo de la Cave Girl. Hon, imperturbable, la presionó contra la pared, con las manos firmes sobre sus hombros. Y. Tu alma, añadió, con los ojos ardiendo más. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Hon quedó envuelto en una nube de humo. Su piel y carne parecieron derretirse, revelando la figura esquelética del motorista fantasma debajo. Mírame a los ojos, susurró Ghost Rider, su voz haciendo eco en la pequeña celda. Extendió la mano y su mano llameante atravesó el pecho de la Cave Girl, quemando su alma. Timbre. Has eliminado a un criminal interestelar adicional. Se le han otorgado 50 puntos de penalización. Timbre. Tu misión legendaria ha sido actualizada. Juzga 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 60.000. Con el alma de Keigiel extinguida, Hon volvió a su forma humana. Pasó por encima de los restos de la puerta y salió de la celda con una sensación de satisfacción. Afuera, lo esperaba una falange de guardias de prisión, con sus pistolas láser apuntándolo. El capitán, un hombre corpulento con una cicatriz que le recorría la mejilla, ladró una orden. Los láseres azules llenaron el aire, dirigiéndose hacia Hon con una precisión mortal. Pero justo cuando estaban a punto de golpearlo, Hon desapareció y su cuerpo desapareció en el aire. Una por una, Hon se infiltró en las células, sin cambiar su método. Buscó a los criminales cuyos pecados eran lo suficientemente graves como para justificar su juicio, dejando un rastro de almas extinguidas a su paso. Tenemos una situación. La puerta de la oficina del director se abrió, revelando a una mujer rubia de aspecto severo. Tenía una tableta en la mano y sus ojos reflejaban la urgencia de la situación. ¿Qué te pasa, oh? Preguntó Z, frunciendo el ceño con preocupación. El agente O era un miembro de alto rango del MIP. En la trama original de la película, ella había sucedido a Z como director después de su prematuro fallecimiento a manos de Selena. Es Hon. Ha escapado, anunció, con rostro grave. ¿Qué? ¿Cómo logró eso? Exigió Z, su voz haciendo eco en la habitación. Él, simplemente desapareció. ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir con desaparecido? Simplemente, desapareció. Desapareció justo donde estaba, explicó, aunque sus palabras parecieron hacer poco para aliviar la confusión de Z. Con un suspiro, dio un paso adelante y le ofreció la tableta a Z. Compruébalo tú mismo. Z tomó la tableta y sus ojos escanearon las imágenes de Hon en la sala de detención. Observó cómo Hon se sentaba con las piernas cruzadas, con una actitud tranquila y serena. Luego, sin previo aviso, Hon se levantó, saludó a la cámara y desapareció en el aire. No escapó simplemente. Atacó varias celdas y mató a los reclusos, añadió, con voz firme a pesar de las sombrías noticias. El rostro de Z se oscureció y su mente se aceleró. Cierre la sede. Quiero que todos estén en alerta máxima. No entra ni sale nada, ni siquiera una mosca. Antes de que pudiera dar más órdenes, otro agente irrumpió en la habitación, con el rostro pálido. Director, el departamento de tecnología ha sido atacado. Todos los guardias han bajado. Maldita sea, ¿qué está haciendo este bastardo? Z golpeó la mesa con el puño, su ira era palpable. La situación se estaba saliendo de control y no tenía idea de cuál sería el próximo movimiento de Hon. El aire estaba cargado de tensión cuando un hombre, vestido con el traje negro estándar de los hombres de negro, sostenía un control remoto en la mano. Sus dedos bailaron sobre los botones y finalmente se detuvieron en uno. Con una suave presión, la puerta frente a él comenzó a abrirse con un chirrido, revelando un tesoro escondido de armamento avanzado. Este era el corazón del departamento técnico del MIP, un lugar donde se almacenaba la ciencia y la tecnología más avanzadas del universo. Detrás de esta puerta estaba el depósito de armas, un lugar que contenía una serie de frías y brillantes pistolas láser plateadas que brillaban bajo las duras luces fluorescentes. Excelente trabajo, agente, una voz resonó en la habitación. La voz pertenecía a Hon, con un brillo travieso en sus ojos. Apuntó con una pistola láser al agente, con una sonrisa en sus labios. Sus servicios son apreciados. Antes de que el agente pudiera reaccionar, Hon rápidamente lo dejó inconsciente con la culata del arma. El agente cayó al suelo, un montón de traje negro y confusión. Hon pasó por encima de él y soltó al Niffler. La criatura mágica,
Con su largo hocico y pelaje negro, inmediatamente comenzó a saquear el depósito de armas. Pistolas de pulsos, pistolas láser, pistolas de electrones. Todos desaparecieron en el bolsillo aparentemente sin fondo del Niffler. Jon no se apresuró a irse. En cambio, le ordenó al Niffler que tomara cualquier cosa que pareciera útil. Después de todo, este lugar era un tesoro escondido de la ciencia y tecnología más avanzadas del universo. Cuanto más pudieran soportar, mejor. Anteriormente, Jon había obligado a un agente a descargar todas las bases de datos de las instalaciones. Ahora, con la ayuda del Niffler, también se estaba llevando bienes físicos. De repente, la puerta se abrió de golpe. Varios agentes, con las armas en la mano, irrumpieron en la habitación. «Congelar», gritó uno de ellos, su voz resonó en las frías paredes metálicas. Jon no respondió. En cambio, se volvió hacia un cañón de pulsos encantado. Con un rápido movimiento, disparó. Se disparó un gran rayo de luz roja, lo que obligó a los agentes a lanzarse en busca de refugio. El rayo abrió un enorme agujero en la pared, y los escombros volaron por todas partes. «Maldita sea», maldijo el agente principal, desempolvando su traje. ¿De dónde vino este loco? Cogió su arma, con la determinación grabada en su rostro. Esta vez no iba a negociar. Él iba a disparar. Pero cuando irrumpió por la puerta, con el arma en alto, encontró la habitación vacía. Jon ya no estaba. La única evidencia de su presencia era el agente inconsciente en el suelo, el depósito de armas saqueado. ¿Qué? Desapareció de nuevo. En la oficina del director, un hombre conocido solo como Z golpeó la mesa con el puño, con el rostro contraído por la frustración. ¿Cuál es el problema con ese niño? Es una especie de fantasma. La noticia del audaz ataque de Jon al departamento técnico le había llegado hacía apenas unos momentos. Inmediatamente envió un equipo para detener al intruso. Pero apenas llegaron, Jon desapareció, dejando atrás solo el caos y un enorme agujero en la pared. Antes de que Z pudiera siquiera procesar esta información, otro miembro del personal irrumpió en la habitación, jadeando pesadamente. Director, jadeó, el departamento de inteligencia ha sido atacado. ¿Qué? El departamento de inteligencia. Los ojos de Z se abrieron en shock. No necesitaba preguntar quién era el responsable. Era Jon, tenía que serlo. ¿Pero por qué el departamento de inteligencia? Podía entender el ataque al departamento técnico. Jon buscaba tecnología y armamento avanzados. ¿Pero qué podría querer del departamento de inteligencia? ¿Había alguna información que buscaba? Envía un equipo para detenerlo inmediatamente. No, espera, hizo una pausa Z, su mente acelerada. Se dio cuenta de que estaban lidiando con una amenaza diferente a todas las que habían enfrentado antes. No lo detengan. Mátenlo en cuanto lo vean. Ordenó, su voz resonaba con una finalidad que no dejaba lugar a discusión. Te doy 60 segundos o te quedarás sin cabeza. La voz de Jon resonó siniestramente en todo el departamento de inteligencia, con su arma apuntando a un técnico tembloroso. El técnico estaba inclinado sobre una computadora, clasificando frenéticamente datos bajo la atenta mirada de Jon. Jon había exigido información sobre los extraterrestres fugitivos que aún se encontraban prófugos en la Tierra. Si quería cazar a estos criminales interestelares, necesitaba los datos más completos disponibles. Pero su visita al departamento de inteligencia no fue únicamente para obtener esta información. También estaba en una misión de reconocimiento, con la intención de explorar la totalidad de la sede del MIP. Oye, no puedo controlar la velocidad de esta cosa. ¿Tienes idea de cuántos datos estás pidiendo? Tomará al menos 3 minutos descargarlo todo. Protestó el técnico con voz temblorosa. Bien, son 3 minutos. Pero si no has terminado para entonces, te meteré una bala en la cabeza, amenazó Jon, apretando con más fuerza el arma. De repente, el sonido de pasos pesados resonó por la habitación. Jon se giró y vio a varios agentes irrumpiendo con sus pistolas láser listas. Se acabó el tiempo, cabrón. El agente principal apuntó con su arma a Jon y su voz sonó. Fuego. Oye, espera. Todavía estoy aquí. Gritó el técnico, pero su súplica fue ahogada por el aluvión de láseres que llenó la habitación. El técnico instintivamente se cubrió la cabeza, preparándose para el impacto. Pero el impacto nunca llegó. Bajó las manos con cautela, solo para encontrar a Jon parado frente a él, habiéndolo protegido del ataque. Jon se volvió hacia el técnico con voz firme. Sigue trabajando. Yo me encargaré de ellos. Pero si intentas huir, te prometo que serás el primero al que mate.
Los agentes miraron con incredulidad cómo Jon permanecía ileso a pesar del bombardeo de láseres. ¿Qué clase de monstruo eres? Tartamudeó el agente principal. Jon simplemente sonrió. Ver por ti mismo. En un instante, Jon se transformó en Ghost Rider, su cuerpo envuelto en llamas. Los agentes retrocedieron horrorizados, pero el agente principal rápidamente recuperó la compostura. Sigue disparando. Él ordenó. Otra ola de láseres cayó sobre Jon, pero no hicieron nada para dañarlo. Una vez que terminó el bombardeo, Ghost Rider habló, su voz resonó siniestramente. Ahora es mi turno. Con un movimiento de sus brazos, el suelo debajo de los agentes estalló en llamas. Se dispersaron, volando contra las paredes, mientras las llamas bloqueaban la entrada al departamento de inteligencia, impidiendo la entrada de refuerzos. Jon apagó las llamas de su cuerpo y volvió a su forma humana. Se volvió hacia el técnico con voz tranquila. ¿Ya terminaste? Sí, ya está. Tartamudeó el técnico, entregándole a Jon un disco duro. Con el disco duro en la mano, Jon desapareció una vez más, dejando atrás una habitación llena de humo, agentes caídos y un técnico muy conmocionado. Durante la siguiente media hora, Jon recorrió varios departamentos de la sede del MIP. Usando una combinación de hechizos para disfrazarse y teletransportarse, se movió por el edificio con facilidad. Los agentes eran impotentes contra él y ni siquiera necesitaba usar el ilusión mantra para ocultarse. Mientras tanto, el director Z era bombardeado con un flujo constante de informes alarmantes. Director, alguien ha violado el Departamento de Gestión de Recursos. Director, el Departamento de Defensa de Armas ha sido infiltrado. Director, hay un intruso en el Departamento de Recursos Humanos. Director, el Alto Comité de Supervisión ha sido comprometido. Director, la sede de investigación del Servicio Secreto ha sido violada. Director, el Departamento de Relaciones Públicas y Desarrollo de Estrategias de Imagen ha sido infiltrado. Director, hay un intruso en la sala de monitoreo. Director, alguien ha irrumpido en la cafetería del personal. Maldita sea. Rugió Z, volteando su escritorio con frustración. ¿Este lunático está tratando de apoderarse de todo el lugar? Justo cuando intentaba recuperar la compostura, otro miembro del personal irrumpió en la habitación. Director, jadeó, alguien ha entrado por la fuerza en el estacionamiento. Jon se materializó en el estacionamiento, un mar de vehículos aparentemente comunes se extendía ante él. Los coches sencillos, bañados por el suave brillo de las luces del techo, contrastaban marcadamente con el extraordinario mundo del que Jon acababa de salir. Pero Jon lo sabía mejor. Debajo del barniz de normalidad, estos vehículos eran maravillas de alta tecnología, capaces de realizar transformaciones que dejarían atónitos a cualquier persona común y corriente. Eran carros terrestres, diseñados para integrarse perfectamente en el mundo mundano y al mismo tiempo poseían capacidades que rayaban en lo milagroso. Timbre. La misión secundaria se ha completado, explora el cuartel general de MIB y obtén 800 puntos de penalización. Un suave timbre resonó en la mente de Jon, un aviso del sistema que indicaba la finalización de su misión secundaria. Había explorado el laberíntico cuartel general del MIB, y este estacionamiento era la última pieza del rompecabezas. Una sensación de logro lo invadió y se permitió un momento para respirar, mientras su mirada recorría las filas de vehículos. Su objetivo ahora era elegir una montura terrestre, un vehículo que le sirviera en su papel de Ghost Rider. ¿Pero cuál? Sus ojos escanearon el estacionamiento, los exteriores ordinarios de los autos no lograron encender ninguna chispa de interés. Eran perfectos para pasar desapercibidos, pero como el motorista fantasma, Jon anhelaba algo más, extraordinario. Mientras deambulaba por el aparcamiento, un par de coches deportivos escondidos en un rincón llamaron su atención. Eran elegantes y sus exteriores negros brillantes reflejaban las luces del techo como espejos de obsidiana. Su diseño al aire libre exudaba un aura de puro poder y libertad. Un escalofrío recorrió a Jon. Esto fue. Transformándose en el motorista fantasma, Jon se acercó a los autos deportivos, su forma esquelética en llamas arrojaba un brillo espeluznante sobre los vehículos. De repente, un enjambre de agentes descendió sobre él, con sus pistolas láser apuntando a su figura ardiente. «Aléjate a esos autos», ordenó el agente principal, y su voz resonó en el silencio del aparcamiento. «Son del director. Tienen las cerraduras de seguridad más sofisticadas del mundo. No podrás abrirlas». El motorista fantasma volvió su mirada llameante hacia los agentes, con un desafío tácito en sus ojos.
Extendió la mano y su ardiente mano esquelética acarició la superficie brillante del auto deportivo. El fuego del infierno envolvió el vehículo y el intenso calor anuló instantáneamente el sofisticado bloqueo de seguridad. La puerta del conductor del auto se abrió lentamente, invitando al motorista fantasma a entrar. El agente principal observaba atónito en silencio, con las palabras atrapadas en la garganta. El rugido del motor rompió el silencio cuando el motorista fantasma encendió el carro del infierno. Los agentes se dispersaron cuando el vehículo en llamas cargó hacia ellos, la advertencia del agente principal resonó demasiado tarde. El Chariot, ahora un cometa en llamas, se dirigió hacia la puerta cerrada del garaje. Los agentes solo pudieron observar cómo el vehículo en llamas, sin dar señales de reducir la velocidad, atravesaba la barrera y desaparecía en la noche, dejando tras de sí un rastro de llamas y un silencio de asombro. La llamada urgente resonó en la oficina del director, sacando a Z de sus pensamientos. Otro agente, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, estaba en la puerta. ¿Qué? ¿El chico hizo otro acto de desaparición? Preguntó Z, con la voz cargada de resignación. Las payasadas de John lo habían llevado al borde de la paciencia. No es que, él, tartamudeó el agente, luchando por encontrar las palabras. Fuera. Espetó Z, su paciencia se estaba agotando. Se sentía preparado para cualquier absurdo en ese momento. Él, se fue en tu auto deportivo. Espetó finalmente el agente, su voz apenas más que un susurro. ¿Qué? Z rugió, levantándose de su silla. El agente se estremeció ante su reacción. Mi coche tiene el cierre de seguridad más sofisticado del mundo. ¿Cómo consiguió evitarlo? La voz de Z resonó por la habitación, su incredulidad era palpable. Se sentía como si estuviera al borde de un colapso. ¿Dónde está ahora? Preguntó Z, su voz peligrosamente baja. Él, ¿se escapó? Respondió el agente con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir con que se escapó? El cuartel general está cerrado. No podría haber salido volando ni siquiera si tuviera 8 alas. Z replicó, su mirada atravesando al agente. Pero, él no salió volando. Condujo tu auto deportivo directamente a través de la puerta del estacionamiento. Confesó el agente, su rostro adquiriendo un tono verde enfermizo. Z soltó una serie de improperios y su frustración alcanzó un punto de ebullición. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Después de un momento, volvió a hablar. Espera, la puerta del estacionamiento está hecha de un material especial. Incluso con la fuerza de mi auto deportivo, es imposible atravesarla. Argumentó Z, su mente corriendo para darle sentido a la situación. El agente tartamudeó. Yo, no sé cómo lo hizo. Se transformó en un esqueleto en llamas, y el auto quedó envuelto en llamas. Él simplemente condujo a través del puerta. Era como si nada. El auto, ni siquiera parecía estar dañado. Entonces, ¿me estás diciendo que aunque el auto estaba en llamas, no hubo daños visibles? Preguntó Z, con el ceño fruncido por la confusión. El agente asintió, sí, eso es exactamente lo que pasó. Z se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo es posible? No conozco ningún extraterrestre capaz de semejante hazaña. Desafía toda lógica. Después de un momento, levantó la cabeza y emitió una orden severa. Emite una alerta a nivel nacional. Quiero que lo capturen a toda costa. Si la captura no es posible, debe ser eliminado en cuanto lo veamos. De repente, la supercomputadora frente a Z cobró vida. Oye, Z. ¿Puedes oírme? El rostro de J apareció en la pantalla y su voz resonó por toda la habitación. Z espetó. ¿Qué quieres? Vaya, tranquilo, Z, respondió J, desconcertado por el arrebato de Z. En ese momento, yo intervino con voz tranquilizadora. Director, ¿por qué no se toma un descanso? Yo me encargaré de las cosas aquí. Una vez que Z se fue, o se volvió hacia J. Pido disculpas por el comportamiento de Z, J. Hemos tenido un día complicado en la sede. Respiró hondo y luego preguntó. ¿Ahora, qué has encontrado? J respondió. Es una nave espacial clase C del ejército de Kilotian. ¿La exnovia de Z? J bromeó. Posiblemente, respondió, ella es la reina de los Kilotianos, empeñada en destruir el planeta Zarta en su búsqueda de su luz. J frunció el ceño, ¿qué tipo de luz la llevaría a destruir un planeta entero? La luz de Zarta, respondió. ¿Y qué es eso? Preguntó J. No está en la Tierra, eso es seguro, dijo O, con el ceño fruncido mientras pensaba, ya hemos solucionado ese problema.
Claramente, no lo manejaste tan bien como pensabas, replicó J. Eso es, desafortunado, suspiró, hace 25 años, el pueblo Zarta vino a la Tierra para ocultar la luz que podría salvar su planeta. Pero al hacerlo, se arriesgaron a arrastrar a la Tierra a su conflicto con los quilotianos. La voz de J resonó en la habitación de mármol blanco, un atisbo de incredulidad en sus palabras. Nosotros no aprobamos esto, ¿verdad? Su mirada estaba fija en la pantalla holográfica, que mostraba la caótica escena del pueblo Zarta enredado en un lío de tentáculos. Oh, de pie a su lado, asintió solemnemente. De hecho, no lo hicimos. Z había ordenado explícitamente a los Zarta que se guardaran sus problemas para sí mismos. Su voz era tranquila, un marcado contraste con la confusión que se desarrollaba en la pantalla. J exhaló, un suspiro que parecía llevar el peso del mundo. Oh, hay una nave espacial Kilotian estacionada en Central Park. ¿Estamos absolutamente seguros de que la luz de Zarta no está allí? La mirada de Ono se apartó de la pantalla. No puedo estar segura, J, admitió con tono firme. Pero Z confió a sus mejores agentes para que se encargaran de este asunto. Eran los mejores que teníamos. Los ojos de J se entrecerraron, una chispa de determinación encendiéndose dentro de ellos. Entonces, ¿por qué no se lo preguntamos nosotros mismos? O negó con la cabeza, con un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Me temo que eso no es posible. El ceño de J se frunció. ¿Está muerto? O se rió entre dientes, un sonido seco y sin humor. No del todo. Ahora está trabajando en la oficina de correos. La expresión de J se congeló, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. El correo apagado. Sí, tu antiguo compañero, K, confirmó O, con la voz cargada de arrepentimiento. Si Selena lo encuentra primero, estará casi muerto. El destino de la Tierra está en sus manos, es una pena que hayamos tenido que borrar su memoria. La voz de O se endureció y su mirada se encontró con la de J. Tráelo de vuelta. Inmediatamente. J estaba a punto de finalizar la llamada cuando la voz de O lo detuvo. Espera, J. El ceño de J se frunció. ¿Qué es? La mirada de O era pensativa. El individuo que trajiste hoy. ¿Cuál es su historia? J se encogió de hombros, con un dejo de molestia en su voz. ¿Cómo voy a saberlo? Lo arresté por orden tuya. La mirada de O no vaciló. Parece que se dejó atrapar. Ha causado un gran alboroto en el cuartel general. Las armas del Departamento de Tecnología han sido saqueadas, una cantidad significativa de datos de inteligencia han sido robados e incluso se ha escapado con el coche de lujo privado de Z. Varios agentes fueron heridos de gravedad, pero afortunadamente no hubo víctimas mortales. Los ojos de J se abrieron, la sorpresa grabada en su rostro. ¿De dónde viene esto? La mirada de O era firme. Bueno, lo trajiste aquí. De todos modos, es una amenaza. Z lo ha incluido como nuestro más buscado. Tú y K deben priorizar la luz de Zarta. Si lo encuentras, captúralo o mátalo si es posible. Pero recuerda, la luz de Zarta es tu objetivo principal. ¿Entiendes? J asintió, una sombría determinación se posó en sus rasgos. Comprendido. En el bullicioso corazón de Manhattan, John se encontró al volante de un automóvil de lujo, una adquisición reciente que rápidamente se convirtió en su orgullo y alegría. El vehículo, después de haber sido encantado por el fuego del infierno, ahora estaba bajo el control total de John. Con un simple pensamiento, podría desactivar su función de posicionamiento, volviéndolo efectivamente invisible para el MIP. Había una pantalla montada en el tablero, que actualmente mostraba una imagen de una criatura alienígena. Su piel era de un intenso color marrón, su cuerpo grotescamente gordo y tentáculos brotaban de cada parte imaginable de su piel. La información del extraterrestre se mostró junto a delitos. Violación, secuestro, encarcelamiento, tortura, asesinato. John entrecerró los ojos ante la pantalla, luchando por pronunciar el nombre del extraterrestre. ¿Qué C, Tártaro? Finalmente se rindió y se encogió de hombros con desdén. Olvídalo, llamémoste Tártaro. De todos modos, no estarás aquí por mucho tiempo. Con una sonrisa, dio media vuelta, alterando su rumbo. De repente se le ocurrió una idea que hizo que su ceño se arrugara en confusión. ¿Por qué no arrestaron antes a este cabrón? ¿Ha estado vagando libre todo este tiempo? Su información aquí es increíblemente detallada. John expresó sus dudas en voz alta, pero no se detuvo en ellas. En cambio, presionó el acelerador y el auto de lujo avanzó mientras aceleraba hacia su objetivo.
En una anodina habitación de motel de alquiler ubicada en medio de la expansión urbana, un hombre y una mujer entraron tranquilamente, y sus risas resonaron en el espacio que de otro modo sería silencioso. El hombre, Jimmy, era sorprendentemente guapo con un aire de suave sofisticación, mientras que la mujer era una visión seductora, su figura escasamente vestida recordaba a la de una bailarina de club nocturno. Jimmy. ¿Es este tu lugar habitual? Está tan limpio. Exclamó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Jimmy se rió entre dientes, con un brillo juguetón en sus ojos. ¿Me ayuda a mantener mi fachada humana?, bromeó. La mujer frunció el ceño, desconcertada. ¿Qué dijiste? Jimmy la despidió con una sonrisa casual en su rostro. Nada, no importa. Ella se encogió de hombros y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Espérame en la cama, cariño. Necesito retocarme el maquillaje. Mientras ella desaparecía en el baño, Jimmy observó su figura alejarse, con los ojos nublados por la incertidumbre. Levantó la mano para tocarse la cara, su piel anormalmente suave, casi como si pudiera arrancarse con un simple tirón. Se frotó la cara y la piel se distorsionó bajo su tacto. 20 minutos después, la mujer salió del baño con el maquillaje recién aplicado. Jimmy ya estaba esperando en la cama, sentado erguido sin intención de acostarse. Ella se unió a él, su voz suave y tranquilizadora. ¿Qué pasa, querida? Si algo te molesta, puedes decírmelo. No suelo ofrecer este servicio, pero por un poco más, puedo prestarte atención. Jimmy guardó silencio por un momento antes de finalmente hablar. Si no fuera un humano, sino un extraterrestre, ¿aún te acostarías conmigo? La mujer quedó desconcertada y su risa resonó. ¿Por qué hablas tan raro, cariño? La mirada de Jimmy era intensa. Respóndeme sí o no. Ella dudó y luego asintió. Por supuesto, cariño. No te rechazaría, pase lo que pase. Los labios de Jimmy se curvaron en una sonrisa. De verdad, eso es genial. Con eso, llevó la mano detrás de su cabeza y sus manos desaparecieron en su cabello. Lo que pasó después fue algo sacado de una película de terror. La cabeza de Jimmy se abrió y una masa de carne marrón se retorció. Su piel humana se mudó, revelando una grotesca forma alienígena cubierta de tentáculos. La mujer gritó, su terror era palpable. Intentó huir, pero el alienígena fue más rápido. Sus tentáculos salieron, envolviéndola y tirando de ella hacia atrás. Mentiroso. Rugió, su voz llena de rabia. La obligó a mirarlo, su voz era un gruñido amenazador. Dijiste que no me rechazarías. Las amo, hembras humanas. Las amo, pero ¿por qué no me aman? Por favor déjame ir. Suplicó, con la voz ahogada por el miedo. Tengo una hija que criar, por favor. No. Bramó el alienígena. Debes pagar por tu engaño. Sus tentáculos se apretaron alrededor de ella, uno de ellos alrededor de su cuello. Ella luchó, jadeando por respirar, su visión comenzaba a nublarse. De repente, la puerta explotó en una explosión de llamas. Cuando el humo se disipó, una figura apareció en la puerta. Una calavera en llamas por cabeza, revestida de cuero y con una pesada cadena alrededor del cuerpo. El motorista fantasma ha llegado. El extraterrestre soltó a la mujer sorprendido y ella cayó al suelo, sin aliento. La mirada del motorista fantasma se posó en ella y sacudió la cabeza, indicándole que se fuera. Ella lo miró fijamente con miedo y huyó, dejando al motorista fantasma solo con el extraterrestre. ¿Te atreves a dejar ir a mi presa? Rugió el alienígena, arremetiendo contra el motorista fantasma. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Ghost Rider sacó una pistola láser de 3 cilindros. La pared detrás de él estaba envuelta en fuego infernal, la energía azul se volvió de un rojo intenso. Perdón por interrumpir tu desagradable juego con tentáculos, dijo el motorista fantasma, su voz era un gruñido bajo. Pero quería probar esto. Con un estruendo ensordecedor, un rayo de luz surgió del arma, envolviendo al alienígena y la pared detrás de él. Cuando la luz se apagó, lo único que quedó fue un montón de cenizas. La exclamación de John resonó en los confines de su auto deportivo, un grito triunfante después de su victoria sobre el tentáculo alienígena. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la adrenalina corría por sus venas mientras aceleraba por la carretera desierta. La aguja del velocímetro pasó de 80 millas por hora, el motor del auto ronroneaba como una bestia satisfecha bajo el capó. De repente, el penetrante gemido de una sirena atravesó la noche. Un policía de tránsito, montado en su motocicleta, se detuvo junto al auto de John.
Su rostro severo estaba iluminado por las luces rojas y azules parpadeantes, su voz amplificada por el altavoz. Oye, detente ahora, estás excediendo la velocidad. Jon simplemente miró al oficial, con una sonrisa en sus labios. No redujo la velocidad ni se detuvo. En cambio, extendió la mano y presionó un botón rojo en el tablero. El auto respondió instantáneamente, la elegante carcasa negra se retrajo para revelar intrincadas partes mecánicas. La transformación fue un espectáculo, el auto deportivo se transformó en un formidable vehículo parecido a un acorazado justo en la carretera. Aquí vamos. La voz de Jon se llenó de anticipación mientras observaba cómo los jets en la parte trasera del auto cobraban vida, arrojando corrientes de llamas azules. Los neumáticos se retrajeron y, con un poderoso impulso, el coche despegó, elevándose hacia el cielo nocturno. Wada Fatilde. El policía de tránsito solo podía mirar fijamente, su mente luchando por comprender la vista que tenía ante él. Había visto muchas cosas en su carrera, pero un coche transformándose en un vehículo volador no era una de ellas. Jon se deleitaba con la libertad del cielo abierto, el viento fresco de la noche que pasaba a su lado. La emoción de volar era incomparable, mucho más estimulante que acelerar en tierra. Sin embargo, sabía que todavía necesitaba a Ygritte, su dragón montura de confianza. El coche volador, a pesar de sus impresionantes capacidades, se limitaba a vuelos a baja altura y carecía de la agilidad de su dragón. Abajo, la visión de un coche volador causó revuelo entre los espectadores. Gritos de sorpresa y miedo llenaron el aire, la gente apuntaba al cielo y sus rostros eran una mezcla de asombro y terror. Dios mío, ¿qué es eso? Mamá, mira, hay un auto volador en el cielo. Oh, estamos jodidos. Los extraterrestres deben haber venido a la Tierra. Dios mío, hay extraterrestres en la Tierra. Esto da tanto miedo. Jon era consciente del revuelo que estaba provocando, pero no le importaba. Siempre había estado en desacuerdo con la política de los hombres de negro de borrar los recuerdos de las personas para ocultar la verdad. Su arrogancia y su creencia de que eran los salvadores del mundo le resultaban desagradables. Quería que la gente supiera la verdad, que viera las cosas extraordinarias que él vio. Sus acciones no pasaron desapercibidas. La noticia del coche volador se extendió como la pólvora y toda Nueva York se sintonizó para ver el espectáculo. Aquí hay una noticia. No hace mucho, se vio a un hombre volando un vehículo a baja altura sobre las calles de Manhattan, Nueva York. Por el contenido borroso de la imagen, se puede determinar inicialmente que el conductor es un joven hombre, alrededor de 20 años, entre la multitud que miraba las noticias, el agente J estaba de pie, con los ojos pegados a la pantalla. Estaba yendo a buscar a su compañero K cuando se encontró con la transmisión. Su rostro reflejaba la conmoción y la incredulidad de los demás a su alrededor. «¿Qué?», murmuró, su mente corriendo para darle sentido a la situación. En los austeros confines de la sede del MIT, la oficina del director Z era un escenario de caos. El propio director estaba en medio de una rabieta furiosa, su escritorio volcado y papeles esparcidos por todas partes. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea», su voz resonó en las paredes, un rugido atronador que hizo que los agentes en la habitación se estremecieran. Los agentes formaban una fila, con la cabeza inclinada y el cuerpo rígido por la tensión. No se atrevían a respirar y mucho menos a hablar. Z se giró para mirarlos y señaló con el dedo la pantalla de la computadora donde se reproducían las noticias del viaje de Jon. «Ese bastardo está desfilando por Nueva York en mi auto, ¿y qué están haciendo ustedes, idiotas? ¿Parados como estatuas? Una orden de búsqueda a nivel nacional es solo un trozo de papel para ustedes». Uno de los agentes, con la voz temblorosa, intentó explicarse. «Lo siento, director, él allanó el departamento antes y tomó todas nuestras armas. No tenemos los medios para perseguirlo, y su auto, es el vehículo más rápido de todo el MIT, cállate. No necesito tus excusas. Todos ustedes son unos aprovechadores». La voz de Z era un látigo, sus palabras punzantes. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. «Tendré que enviar a mis mejores agentes, J.K., para que se encarguen de esto». Una voz femenina severa cortó la tensión en la habitación. La agente O entró en la oficina con una expresión determinada en su rostro. «J.K. son necesarios para manejar la situación de la luz de Zarta. El destino de toda la Tierra está en juego. Comparado con eso, el ataque al cuartel general es insignificante. ¿Estás cuestionando mi decisión, O?» La voz de Z era gélida y su mirada aguda. «Somos los MIT, los protectores de la Tierra. Somos la última línea de defensa.
Si caemos, ¿cómo podremos proteger al mundo? ¿O no retrocedió? Dio un paso adelante y le entregó a Zeta una taza de café, con la mano apoyada en su hombro en un gesto reconfortante. Cálmate, Zeta. No estás en buen estado en este momento, estás perdiendo el juicio. La respuesta de Zeta fue una risa amarga. ¿Juicio? ¿Crees que estoy perdiendo el juicio? ¿Cómo puedo estar tranquilo en esta situación? Dime qué hacer ahora. No te preocupes, Zeta. La voz de O era tranquilizadora y su sonrisa tranquilizadora. Recuerden, MIB no es solo esta sede. Tenemos sucursales por todas partes. Es hora de pedir refuerzos. Al mismo tiempo, Jon se encontró en un enorme almacén subterráneo. La iluminación era escasa y proyectaba sombras largas y espeluznantes que bailaban alrededor de los numerosos contenedores esparcidos por el espacio. Estos contenedores, llenos hasta el borde con una variedad de mercancías, fueron el alma de esta operación clandestina. Jon había descubierto esta ubicación a través de la información que había robado del MIB. Según los datos, este almacén era una fachada para un club alienígena, un centro de actividad extraterrestre. Era un crisol de criminales interestelares, un mercado para armas alienígenas ilegales, drogas e incluso tráfico de personas. Básicamente, se trataba de un próspero mercado negro. A pesar de tener información detallada y pruebas sustanciales de las actividades criminales que tienen lugar aquí, el MIB decidió hacer la vista gorda. Esta apatía era algo que Jon no podía comprender. ¿¿Dónde podría estar escondido? Reflexionó Jon, su mirada recorriendo los contenedores. Respiró hondo y cerró los ojos para sentir mejor la energía que lo rodeaba. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba fija en un contenedor en particular. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras se acercaba al contenedor. Lo abrió y lo encontró aparentemente vacío. Sin inmutarse, Jon entró y caminó hasta el otro extremo antes de dar una poderosa patada a la pared. La pared interior se derrumbó bajo la fuerza, revelando una escalera oculta que conducía al subsuelo. Al final de la escalera había la puerta del ascensor. Perfecto. La sonrisa de Jon se ensanchó mientras se dirigía hacia el ascensor. Entró y notó el único botón marcado, 1. Lo presionó y las puertas del ascensor se cerraron, comenzando su descenso. Después de un momento, las puertas del ascensor se abrieron nuevamente. El ritmo palpitante de una sinfonía alienígena resonó a través de las paredes metálicas del ascensor, una cacofonía de extrañas armonías que parecía vibrar en los mismos huesos de Jon. Cuando las puertas del ascensor se abrieron con un silbido, un caleidoscopio de luces rojas parpadeantes y rincones oscuros asaltó sus sentidos, la música se amplificó hasta alcanzar un crescendo ensordecedor. Esta no fue una reunión cualquiera. Los habitantes de este lugar no eran de la Tierra, sino más bien un variopinto grupo de seres extraterrestres, cada uno más extraño que el anterior. Extraterrestres de 3 ojos con piel como plata fundida, criaturas parecidas a orangutanes con 6 brazos, extraterrestres rotundos con rasgos físicos exagerados, seres reptiles imponentes e incluso un pulpo gigante que flotaba en el aire, con sus tentáculos ondulando rítmicamente al ritmo de la música. La vista era un cuadro surrealista de diversidad intergaláctica. Por las estrellas, murmuró Jon, con los ojos muy abiertos por el asombro y una pizca de inquietud. Había visto escenas similares en la sala de recepción de la sede del MIB, pero allí, los extraterrestres eran controlados por agentes severos vestidos de negro. Era un carnaval del cosmos, una celebración salvaje y descontrolada de la vida extraterrestre. La música, una mezcla de melodías feroces y extrañas, parecía llevar a los extraterrestres a un frenesí. Bailaron, rieron y festejaron, con las manos agarrando extraños bocadillos que brillaban con una luminiscencia de otro mundo. Sus copas de vino estaban llenas de líquidos que brillaban y cambiaban de color, y el contenido era tan extraño como los seres que los consumían. En una plataforma elevada, extraterrestres de género indeterminado realizaban una danza fascinante, sus cuerpos giraban y giraban alrededor de postes en una muestra de sensualidad exótica. La multitud rugió en aprobación, el sonido fue una extraña sinfonía de gruñidos guturales, chillidos agudos y armonías de otro mundo. Jon dio un paso adelante y su bota se hundió en algo blando. Un grito agudo resonó desde abajo, y miró hacia abajo para ver a un extraterrestre azul parecido a un gato con ojos esparcidos por todo su cuerpo. Su boca, una línea irregular en el centro de su rostro, estaba torcida en una mueca de dolor. ¡Ah! Quítate el pie, criatura grosera. Me has pisoteado el trasero. Chilló, su voz era una cacofonía chirriante.
Jon rápidamente levantó el pie, revelando un apéndice parecido a una cola, sin pelo y rojo. Latía bajo su mirada, los vasos sanguíneos visibles debajo de la piel translúcida. Era un espectáculo inquietante y Jon rápidamente desvió la mirada. Disculpas. Jon se retiró apresuradamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La anatomía única del extraterrestre fue un claro recordatorio de la gran diversidad de vida en el universo. La visión del órgano reproductor expuesto de la criatura, arrastrado por el suelo, era algo que haría que cualquier hombre de la Tierra se pusiera verde de envidia. Jon se sacudió la sorpresa y continuó su viaje a través del carnaval alienígena. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro mientras percibía el embriagador aroma del pecado que impregnaba el aire. Era una mezcla embriagadora de feromonas alienígenas, comida exótica y el inconfundible sabor de actividades ilícitas. Era un olor que agitó al cazador dentro de él, despertando un impulso primordial de purgar el mal que contaminaba a estos seres. Pero se contuvo. Todavía no, pensó, examinando con la mirada a la multitud. Hay cosas más importantes que hacer. Su misión era clara. Tenía que reunirse con la dueña de este club, una notoria criminal alienígena llamada Laika. Laika, un fletán humanoide de la galaxia de Orión, era una figura muy conocida en la base de datos MIP. Su historial era una letanía de crímenes atroces cometidos en toda la galaxia, lo que lo convertía en el objetivo principal de la justicia única de Jon. Pero Laika era un personaje escurridizo y siempre lograba evadir la captura. Incluso el MIG no había podido detenerlo, permitiéndole establecer esta guarida de iniquidad en la Tierra. Jon sabía que tenía que andar con cuidado. Una masacre imprudente solo alertaría a Laika y le haría esconderse. Necesitaba acercarse al alienígena discretamente, atraerlo hacia una falsa sensación de seguridad y luego atacar cuando menos se lo esperaba. Solo entonces podría sellar el club y ocuparse del resto de los pecadores. Con este plan en mente, Jon navegó entre la multitud de extraterrestres y se dirigió hacia la puerta trasera que conducía a las habitaciones privadas de Laika. Estaba a punto de alcanzar la manija cuando una voz ronca lo detuvo en seco. El guardia de seguridad alienígena, una criatura corpulenta con piel tan dura como el granito y cubierta de púas afiladas, bloqueó el camino de Jon. «Quiero ver a Laika», afirmó Jon, con voz firme. El guardia resopló, un sonido como el de piedras chirriando. «Hay muchos que desean ver a nuestro jefe. Si se reuniera con todos los aspirantes, no tendría tiempo para nada más». Jon mostró una sonrisa encantadora. «Soy una vieja amiga de Laika. Solo estoy aquí para ponerme al día». Los ojos del guardia se entrecerraron con sospecha. «Todos los visitantes dicen ser amigos. Eres el único terrícola entre ellos». «¿Quién dijo que soy de la Tierra?», Jon replicó, fingiendo ofensa. «Solo estoy disfrazado». «Pruébalo», desafió el guardia. La sonrisa de Jon se hizo más amplia. «Está bien». En una explosión de llamas, se transformó en Ghost Rider. El guardia retrocedió, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Qué clase de monstruo eres?». Jon, volviendo a su forma humana, se rió entre dientes. «No soy de la Tierra. Provengo de una galaxia distante. Probablemente nunca antes hayas visto a los de mi especie». Inicialmente, Jon había considerado usar la maldición Imperius para poder entrar, pero rápidamente descartó la idea. Laika estaba rodeada de seguidores, y usar la maldición sobre tantos probablemente alertaría a Laika. Además, Jon no estaba seguro de si la maldición funcionaría con estos extraterrestres. Sus especies eran demasiado diversas para predecirlas. ¿Lo que está sucediendo? Una figura imponente, parecida a un cangrejo terrestre pero de un tono rojo vibrante, se acercó a ellos. Su voz era un estruendo profundo, como el sonido de un trueno lejano. «Pitka, este hombre desea ver a Laika», explicó el guardia en tono deferente. Jon estudió al recién llegado, Pitka. Sus rasgos acuáticos y la similitud de su nombre con el de Laika sugerían que podrían provenir del mismo planeta o galaxia. Los ojos de Pitka se abrieron cuando vio la forma del motorista fantasma de Jon, y dejó caer su bebida, el líquido chisporroteó al caer al suelo. Tú eres quien se infiltró en la sede del MIP», exclamó Pitka, con una nota de asombro en su voz. Jon quedó desconcertado. No esperaba que Pitka estuviera tan bien informado, y mucho menos admirara su audaz acto. Parecía que a los ojos de estos forajidos alienígenas, su desafío al MIB era una hazaña heroica. «Sí, ese soy yo», confirmó Jon, volviendo a su forma humana. «Necesito ver a tu jefe». Y añadió. «Estoy disfrazado la mayor parte del tiempo. Como saben, el MIB me persigue».
Por supuesto que lo entendemos, respondió Pitka, en tono respetuoso. Pero, nuestro jefe tiene reglas estrictas. No ve a nadie a menos que, los ojos de Jon se entrecerraron. A menos que... Pitka se acercó más y su voz se convirtió en un susurro conspirativo. A menos que, completes un desafío. Un desafío conocido como el Coliseo que quita vidas. La mirada de Jon era firme y su voz resuelta. Acepto este desafío, declaró, y sus palabras resonaron en la vasta cámara alienígena. No conocía los detalles del desafío, pero el nombre Coliseo fue suficiente para pintar una imagen vívida en su mente. Una prueba de fuerza, coraje y supervivencia. Un desafío que muy bien podría terminar en la muerte. Pero Jon no era ajeno al peligro. Él prosperó en eso. Los ojos del alienígena parecido a un cangrejo se entrecerraron y sus mandíbulas se movieron con sorpresa. ¿Has oído hablar de este desafío antes? Preguntó, su voz era un estruendo bajo y gutural. No, ilumíname, respondió Jon, su tono indiferente. Era una imagen de calma, su comportamiento no cambiaba a pesar de la gravedad de la situación. El alienígena parpadeó, su confusión era evidente. Miró al guardia de seguridad con mirada inquisitiva. No podía comprender la falta de miedo de Jon. La mera mención del Coliseo fue suficiente para que la mayoría de los seres huyeran hacia las colinas. Sin embargo, Jon había aceptado sin dudarlo un momento. Después de un momento de silencio, el alienígena parecido a un cangrejo exhaló y su aliento fue un silbido de aire. Ven conmigo, dijo, girando sobre sus talones y abriendo el camino. El Coliseo no es lo que cabría esperar, comenzó, y su voz resonó en el pasillo poco iluminado. No lucharás contra bestias. Las domesticarás. La bestia interior, para ser precisos. Debes ganar el juego para ganarte el derecho de conocer al señor Laika. Jon escuchó, su mente procesando la información. Siguió al extraterrestre a través de un corredor oscuro, el aire se volvía más frío con cada paso. Se detuvieron frente a una enorme puerta, cuya superficie estaba grabada con intrincados símbolos alienígenas. Este es el lugar de tu desafío. Por favor, entra, Jon el motorista fantasma. El alienígena parecido a un cangrejo hizo un gesto hacia la puerta, su mano en forma de garra brillando bajo la tenue luz. Jon se había presentado como Ghost Rider, un nombre que tenía importancia en su mundo. Se había dado cuenta de que los extraterrestres hablaban inglés y sus nombres seguían la convención estadounidense. Fue un testimonio de la arrogancia de su pueblo, que se creía el centro del universo. Incluso en sus películas, retrataron un universo donde todos hablaban inglés, tenían nombres a su manera y estaban controlados por sus reglas. ¿Hay más reglas que debería conocer? Preguntó Jon, frunciendo ligeramente el ceño. No te preocupes, alguien te lo explicará cuando entres, respondió el alienígena parecido a un cangrejo, con tono desdeñoso. Jon asintió con la mirada fija en la puerta. Respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba. Luego, sin mirar atrás, cruzó la puerta, listo para enfrentar el desafío mortal del Coliseo. La oscuridad dentro de la puerta lo abarcaba todo y se tragaba a Jon por completo. Se quedó quieto, con los sentidos aguzados, esperando lo desconocido. De repente, sonó una voz, su tono extravagante y cautivador. Damas y caballeros de todas las galaxias y otros espectadores de orígenes desconocidos, bienvenidos al Coliseo que domina a las bestias mortales de hoy. Cuando la voz se apagó, los alrededores explotaron en luz, el brillo repentino cegó momentáneamente a Jon. Estalló una ola de vítores, el sonido ensordecedor. Parpadeando a contraluz, Jon observó su entorno. Estaba parado en un pequeño coliseo, con las gradas llenas de espectadores. La multitud era pequeña, no más de 100, pero su entusiasmo era palpable. Arriba, un presentador de 3 ojos estaba sentado en la mesa de comentaristas, con los ojos brillando de emoción. Los espectadores eran un grupo variopinto de extraterrestres, con apariencias tan diversas como las galaxias de las que procedían. Al otro lado del coliseo, se abrió una puerta y salió un extraterrestre de piel roja. Era una figura formidable, con largas trenzas, colmillos salientes y músculos que se ondulaban como trozos de carne. Nuestro campeón, el rey de la domesticación de bestias, Egma de Andrómeda. Anunció el presentador con voz retumbante. La multitud estalló en vítores y sus voces se fusionaron en un solo canto. Egma. 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 Egma rugió en respuesta, flexionando sus músculos y disfrutando de la adoración de la multitud. Y nuestro retador, Jon el motorista fantasma. Continuó el anfitrión. La reacción de la multitud fue inmediata.
Los abucheos llenaron el aire y varios espectadores levantaron el dedo medio hacia Jon. Parecía que la señal universal de falta de respeto era efectivamente universal. Jon apretó los dientes, su ira hirviendo bajo la superficie. Había notado que muchos de los espectadores eran criminales interestelares, cuyos rostros le resultaban familiares por los registros del MIP. Tomó nota mental de detenerlos más tarde. Por ahora, tenía una bestia que domar y un campeón que destronar. Ahora déjame explicarle las reglas a este novato que no sabe cómo vivir ni morir. La voz del anfitrión sonó, su tono lleno de burla. Las risas resonaron en todo el coliseo y los espectadores se deleitaron con la aparente ignorancia de Jon. Escucha, novato. Las reglas son simples. Tú y Egma domesticarán cada uno a un mamut gigante de Géminis. Cuando el anfitrión terminó de hablar, las puertas a ambos lados del coliseo se abrieron con un chirrido. Llegaron 2 carros electrónicos, cada uno con una enorme jaula de hierro. Dentro de las jaulas había 2 enormes bestias, cuyo tamaño y ferocidad superaban a cualquier mamut que Jon hubiera visto jamás en la tierra. Se golpearon contra sus jaulas y sus rugidos resonaron en todo el coliseo. La multitud estalló en vítores al ver a los mamuts. Miden 4 metros de altura y pesan 12 toneladas. Son salvajes, indomables y pueden aplastar fácilmente a un bisonte adulto. Muchos entrenadores han muerto bajo sus pies. La voz del anfitrión se llenó de alegría mientras describía a los mamuts. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Tú y Egma son libres de interferir entre sí durante el proceso de domesticación. Sin embargo, no se permiten armas letales. El administrador de campo ahora realizará una búsqueda. Un extraterrestre con una cabeza puntiaguda se acercó a Jon y sus ojos lo examinaron minuciosamente. Las reglas no fueron diseñadas para proteger a los concursantes, sino para preservar la integridad de la competencia. El desafío era domar a la bestia, no matar al oponente. El peligro de los mamuts era suficiente. Añadir armas a la mezcla solo restaría valor al desafío. ¿Qué es esto? La voz del alienígena fue aguda mientras sacaba la varita de Sauco del bolsillo de Jon. Un recuerdo de mi galaxia, respondió Jon con voz tranquila. Es una herramienta que me permite usar mi talento racial. Dijiste que no se permiten armas letales, pero esto no es un arma. Es una herramienta y la necesito. El alienígena consideró las palabras de Jon por un momento antes de devolverle la varita de Sauco. El juego estaba por comenzar y Jon estaba listo. Tenía una bestia que domesticar, un campeón que destronar y una multitud que silenciar. La tensión en el aire era palpable cuando concluyó el registro corporal. Los 2 gerentes, con rostros severos e ilegibles, abandonaron la escena, dejando a Egma y Jon solos en la arena. La mirada de Egma estaba fija en Jon, con una mueca de desdén curvando sus labios. El presentador, un hombre de carisma extravagante, ocupó el centro del escenario y su voz resonó por los altavoces. Damas y caballeros, nuestros contendientes están listos. Que comiencen los juegos. Sus palabras resonaron en el inmenso estadio y la anticipación alcanzó un punto álgido. Las puertas de hierro de la jaula de los animales se abrieron con un chirrido, revelando a los mamuts, con los ojos desorbitados por la energía reprimida. En el momento en que las puertas se abrieron lo suficiente, los mamuts cargaron, sus enormes cuerpos sacudieron el suelo debajo de ellos. Egma, mostrando valentía, corrió hacia uno de los mamuts. Blandió una pistola paralizante, cuya carga eléctrica crepitaba en el aire. Con un movimiento rápido, golpeó al mamut, la corriente eléctrica recorrió su cuerpo. El mamut disminuyó la velocidad y sus movimientos se volvieron lentos. La pistola paralizante no fue letal, pero fue suficiente para someter al mamut momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Egma saltó sobre el mamut y agarró su cuello con fuerza. Egma ha hecho su movimiento. Está montando el mamut. La voz del anfitrión resonó por todo el estadio, su fingida emoción provocó un frenesí en la multitud. El público rugió en señal de aprobación y sus vítores resonaron por todo el estadio. Luego, el anfitrión dirigió su atención a Jon, quien se quedó quieto, con la mirada fija en el otro mamut. ¿Y qué pasa con el motorista fantasma? La voz del anfitrión estaba llena de sarcasmo. Parece como si estuviera congelado de miedo. La multitud estalló en carcajadas y sus burlas llenaron el aire. Jon, sin embargo, permaneció imperturbable. Metió la mano en su bolsillo y sacó la varita de Sauco. Sus ojos nunca abandonaron al mamut, que ahora corría hacia él. La voz del anfitrión llenó el estadio una vez más, su tono burlón. Parece que nuestro Ghost Rider está a punto de convertirse en un fantasma. ¿Qué espectáculo será este?
Jon, sin embargo, mantuvo la calma. Cuando el mamut se acercó, levantó la varita de Saúco y apuntó a la bestia. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras resonaron por todo el estadio. En un instante, el mamut se detuvo y sus ojos salvajes ahora estaban tranquilos. La multitud guardó silencio y los vítores se les ahogaron en la garganta. El anfitrión se quedó sin palabras, su tono burlón fue reemplazado por incredulidad. ¿Qué diablos? La voz del anfitrión resonó por todo el estadio, su incredulidad era palpable. El mamut se detuvo. ¿Qué está pasando? El mamut, que alguna vez fue una imagen de furia salvaje, ahora se movía con una calma que era casi espeluznante. Caminó hacia Jon, sus enormes rodillas dobladas en una muestra de sumisión. La multitud observó en silencio atónito cómo el mamut se arrodillaba ante Jon, reconociéndolo como su amo. Esta era la maldición Imperius, una de las 3 maldiciones imperdonables en el mundo de Harry Potter. Un lanzamiento exitoso significaba que la víctima obedecería todas las órdenes del lanzador. Cuanto menos inteligente sea la víctima, mayor será la tasa de éxito. Para los humanos con gran fuerza de voluntad, los efectos del hechizo solían ser de corta duración. ¿Son estos los mismos mamuts Géminis que se han cobrado la vida de innumerables entrenadores? La voz del anfitrión era un susurro, su sorpresa era evidente. La multitud guardó silencio, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La escena que se desarrollaba ante ellos era nada menos que surrealista. Jon saltó sobre el mamut con movimientos elegantes. Bajo su control, el mamut se puso de pie, sin mostrar signos de resistencia. Giró bajo el mando de Jon, una clara señal de que estaba bajo su control. Esto es increíble. ¿Cómo lo hizo? ¿Es esto algún tipo de talento racial? La voz del anfitrión estaba llena de asombro, olvidando su burla anterior. De repente, Jon sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Se giró y vio a Eggma, su mamut todavía inquieto debajo de él. Eggma estaba apuntando su pistola paralizante a Jon, con una sonrisa en su rostro. Las reglas del juego permitían tal interferencia, pero Jon no se inmutó. Con una mueca de desprecio, Jon apuntó con la varita de Saúco a Eggma. Levicorpus. Ordenó. La sonrisa de Eggma se desvaneció cuando sintió que sus pies se levantaban del suelo. Estaba suspendido en el aire, su mundo al revés. El mamut debajo de él se resistió, arrojando a Eggma de espaldas. La multitud estalló en vítores y sus voces resonaron por todo el estadio. Eggma ha caído. ¿Qué viene después? La voz del anfitrión resonó por todo el estadio, su entusiasmo era palpable. Eggma, tirada en el suelo, miró hacia arriba y vio los enormes cascos del mamut cerniéndose sobre él. ¡Oh, mierda! Exclamó, con la voz llena de terror. Pero fue demasiado tarde. El casco del mamut se desplomó, acabando con la vida de Eggma en un espectáculo espantoso. La multitud jadeó y se llevó las manos a la cara. El anfitrión se quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Jon había ganado. Había derrotado a los alienígenas usando magia. Después de un momento de silencio atónito, la voz del locutor llenó el estadio. Damas y caballeros, el ganador de este juego es Jon, el motorista fantasma. La multitud estalló en vítores, olvidada su decepción. El resultado inesperado los había dejado satisfechos. Pero lo que no sabían era que el hombre al que animaban estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Jon escuchó un lento aplauso detrás de él. Se giró para ver al alienígena parecido a un cangrejo acercándose a él. ¿Ahora, puedes llevarme a ver a tu jefe? Preguntó Jon con voz tranquila. El alienígena parecido a un cangrejo sonrió. Por supuesto. Nuestro señor Laika ama a las personas con habilidades únicas como la suya. Estoy seguro de que encontrará un puesto adecuado para usted. El extraterrestre tenía la impresión de que Jon buscaba empleo. Jon no perdió el tiempo. Llévame con él, ordenó. Por favor, sígueme, respondió el alienígena parecido a un cangrejo, guiando a Jon fuera del coliseo. Mientras tanto, en una habitación lujosa, una enorme platija con forma humana estaba sentada en una mesa, con cuchillo y tenedor en mano. Ante él había un plato que contenía una visión espantosa. Una placenta humana con un feto. Jefe, traje a alguien aquí. Una voz resonó por la habitación. La puerta se abrió, revelando a Jon y al extraterrestre parecido a un cangrejo. El juego había terminado, pero la verdadera batalla estaba por comenzar. En el momento en que la pesada puerta se abrió con un chirrido, una ola de pecado invadió a Jon, un aroma tan potente que era casi tangible.
Era un olor que despertaba algo primitivo en su interior, un hambre que era a la vez aterradora y estimulante. La habitación estaba tenuemente iluminada, la única fuente de luz provenía de una única bombilla parpadeante que colgaba precariamente del techo. Las sombras danzaban en las paredes, creando una atmósfera inquietante que era a la vez inquietante y extrañamente apropiada. ¿Eres el jinete fantasma? La voz era tranquila, casi serena. Pertenecía a la platija humanoide, Laika, que estaba sentada a la cabecera de una larga mesa de madera. Tenía los ojos fríos, desprovistos de cualquier emoción mientras le hacía un gesto a Jon para que se sentara. Sentarse. Las palabras de Laika fueron marcadas por el sonido de sus dientes hundiéndose en la comida de su plato. En el momento en que mordió, Jon sintió una oleada de pecado irradiando de él, una aura pecaminosa que era embriagadora. Era una sensación que era a la vez repulsiva y seductora, una paradoja que le provocó escalofríos por la espalda. Jon tomó asiento frente a Laika, sin dejar de mirar la platija. Disculpe, señor Laika. ¿Lo que está comiendo es la placenta de una mujer humana en la tierra? Su voz era firme, pero había una pizca de curiosidad en su tono. Sí. La respuesta de Laika fue cortante y su tono desdeñoso. Continuó de manera locuaz. Esto es simplemente lo más delicioso del universo. Como uno todas las noches como refrigerio de medianoche. Miró a Jon con una mirada penetrante. Vio a Jon lamiéndose los labios, con una expresión codiciosa en su rostro. Oh, Jon, la voz de Laika estaba llena de diversión. Parece que a ti también te atrae este tentador snack, ¿verdad? Pero no importa, viniste a mí porque quieres trabajar bajo mis manos, ¿verdad? No te preocupes, no trataré mal a mis subordinados. Mientras trabajes duro, podrás comer esto todos los días como yo. Además, también tengo algunas existencias. Puedo dártelas primero para que las pruebes. No hay necesidad. La voz de Jon era firme y sus ojos nunca se apartaban de los de Laika. Se puso de pie, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una sonrisa depredadora jugando en sus labios. No me atrae su fragancia, sino tu fragancia. Cuando las palabras salieron de su boca, la cabeza de Jon estalló en llamas, completando su transformación en Ghost Rider. Sus ojos, ahora brillando con un fuego etéreo, se clavaron en los de Laika, haciendo que la platija retrocediera asustada. ¿Qué vas ahí? La voz de Laika se llenó de pánico mientras se ponía de pie y se alejaba de la mesa. Seguridad. Seguridad. Ven aquí, seguridad. Pero sus gritos cayeron en oídos sordos. En un instante, el motorista fantasma estaba sobre él, su mano de fuego agarrando el hombro de Laika. La platija quedó paralizada por el miedo y sus gritos murieron en su garganta. Tengo hambre, la voz de Ghost Rider era baja, un gruñido aterrador que resonó por toda la habitación. Y luego, mientras los gritos aterrorizados de Laika llenaban la habitación, el fuego del infierno envolvió su cuerpo, las llamas lo consumieron mientras el motorista fantasma se alimentaba de su pecado. La habitación se llenó del olor a carne quemada y pecado, un olor que era a la vez horrible y satisfactorio. Timbre. Matas criminales interestelares adicionales y obtienes 100 puntos de penalización. Timbre. La función Soul Sacrifice se utilizó con éxito, se intercambió el alma y se obtuvieron 200 puntos de penalización. La repentina intrusión de 2 guardias de seguridad alienígenas se encontró con la horrible visión de su jefa, Laika, consumida por el fuego infernal del motorista fantasma. Jefe tilde. Uno de ellos gritó horrorizado, sus voces resonaron en la habitación. Rápidamente sacaron sus pistolas láser y apuntaron al motorista fantasma con manos temblorosas. Pero el motorista fantasma fue más rápido. Con un movimiento rápido, arrojó el cuerpo en llamas de Laika hacia los guardias. El fuego del infierno, todavía adherido al cuerpo de Laika, saltó sobre los guardias y los consumió en su ardiente abrazo. Sus gritos duraron poco y sus cuerpos se redujeron a cenizas en cuestión de segundos. Timbre. La función Soul Sacrifice se utilizó con éxito, se intercambió el alma y se obtuvieron 100 puntos de penalización. Timbre. La función Soul Sacrifice se utilizó con éxito, se intercambió el alma y se obtuvieron 100 puntos de penalización. Con el arma atómica no. 4 que había arrebatado de la sede del MIB en la mano, el motorista fantasma salió de la habitación, arrastrando los restos carbonizados de Laika detrás de él. Cuando salió, un grupo de guardias de seguridad alienígenas corrió hacia él, con sus armas disparando rayos láser. Pero el motorista fantasma salió ileso y su cuerpo era inmune a sus ataques. Con un movimiento rápido, disparó un rayo encantado con su arma, reduciendo a los guardias a cenizas.
Navegó por los pasillos laberínticos, su camino bloqueado por docenas de guardias de seguridad alienígenas. Pero no fueron rival para el motorista fantasma. Su cadena de fuego infernal arremetió, atravesando sus cuerpos y reduciéndolos a cenizas. Después de lidiar con los guardias, Jon, todavía en su forma de Ghost Rider, llevó el cuerpo quemado de Laika al salón del club. Verlo causó revuelo entre los clientes, con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. Un alienígena parecido a un cangrejo se acercó a él, con la voz temblorosa. «Oye, Jon. ¿Por qué saliste tan rápido? Espera, ¿quién es el que tienes en la mano?» Pero antes de que pudiera terminar, el motorista fantasma lo agarró de la garganta y su voz fue un gruñido bajo. «Cállate, Pitka». Una bola de fuego infernal envolvió al alienígena parecido a un cangrejo, reduciéndolo a cenizas. Timbre. Matas criminales interestelares adicionales y obtienes 100 puntos de penalización. Timbre. La función Soul Sacrifice se utilizó con éxito, se intercambió el alma y se obtuvieron 100 puntos de penalización. Con el cadáver quemado de Laika en la mano, el motorista fantasma avanzó, provocando que la multitud se dispersara aterrorizada. Sus gritos llenaron el aire mientras intentaban escapar, pero con un chasquido de dedos, el motorista fantasma encendió todas las salidas con fuego infernal, atrapándolos dentro. A medida que el pánico aumentaba, Jon volvió a su forma humana. Sacó la varita de Sauco y la presionó contra su garganta mientras susurraba. «Sonorus». Su voz se amplificó, haciendo eco por todo el club. La voz de Jon resonó por todo el club, una presencia imponente que exigía atención. Todos, callen. No necesitaba alzar la voz, el encantamiento amplificador aseguraba que sus palabras llegaran a todos los rincones de la habitación. Queridos amigos extraterrestres, ¿han visto el cadáver quemado? La voz de Jon era tranquila, casi casual. Señaló los restos carbonizados de Laika. Ese es el cuerpo de Laika, la dueña de este club. Sus palabras provocaron una ola de pánico entre la multitud y sus murmullos se hicieron más fuertes. Esto sucedió no hace mucho y maté a todos los guardias de seguridad que lo protegían, así que ahora tengo la última palabra aquí. Declaró Jon, su tono no dejaba lugar a discusión. Con la varita de Sauco en la mano, Jon apuntó hacia el techo y susurró. Impius. Un rayo de luz roja salió disparado de la varita, golpeando el techo antes de transformarse en arena de estrellas rojas que descendió lentamente y aterrizó entre los alienígenas. El hechizo Sin Mark fue una creación de Jon, una combinación de su conocimiento de la magia del plano de Harry Potter y su capacidad para percibir el pecado. El hechizo marcaría a aquellos que eran pecadores con una marca roja en su brazo izquierdo, o en el lado izquierdo de su cuerpo si carecían de brazo izquierdo. Ahora miren su brazo izquierdo. Algunos de ustedes tienen una marca roja en su brazo izquierdo. Si no, miren todo su lado izquierdo. Ordenó Jon, su voz resonó por toda la habitación. La multitud obedeció, con un miedo palpable a Jon. Acababa de matar a Laika, una criminal notoria en el universo, y su demostración de poder los había dejado aterrorizados. Si ve una marca roja de una calavera en su cuerpo, párese del lado izquierdo. Si no hay nada, párese del lado derecho. La voz de Jon era firme, sus órdenes claras. La multitud comenzó a moverse, sus acciones llenas de temor mientras se separaban en dos grupos, su destino ahora en manos de Jon. En la vasta extensión de la Asamblea Intergaláctica, la orden de Jon resonó, reverberando en las paredes metálicas. Los extraterrestres, un grupo variopinto de seres de diferentes galaxias, miraron sus brazos izquierdos en señal de conformidad. Aquellos sin manos, con sus cuerpos una extraña variedad de formas y formas, miraban sus costados, sus ojos, si los tenían, reflejando confusión y curiosidad. Algunos, con el cuello rígido e inflexible, buscaban ayuda de sus vecinos, y sus voces eran una cacofonía de lenguas extrañas, cada una más extraña que la anterior. Una vez que la confusión inicial disminuyó, se organizaron en dos filas distintas según las instrucciones de Jon. Los que llevaban marcas de identificación estaban a la izquierda, con sus cuerpos adornados con símbolos y signos de sus respectivas razas. Los que no tenían marcas, una minoría entre la multitud, estaban a la derecha, y sus cuerpos sencillos contrastaban marcadamente con los de los marcados. Jon observó a la multitud, sus ojos explorando el mar de rostros alienígenas. ¿Estás seguro de que has seguido mis instrucciones? Su voz era severa, una advertencia subyacente en sus palabras. Desaconsejó cualquier forma de engaño. Los alienígenas intercambiaron miradas y sus ojos se encontraron con los de Jon con una mezcla de miedo y desafío.
El silencio era palpable, la tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Les ofreceré otra oportunidad, resonó la voz de Jon, resonando en la asamblea. Aquellos que tienen marcas, párense a la izquierda. Los que no, a la derecha. Asegúrese de que su posición sea correcta. Las consecuencias del desafío son desagradables. A pesar de su advertencia, la multitud permaneció impasible. Su desafío era un desafío silencioso a la autoridad de Jon. Muy bien, asintió Jon, con una sonrisa sombría jugando en sus labios. Metió la mano en su bolsillo y sacó la varita de Saúco, cuyo antiguo poder palpitaba en su mano. Apuntó a uno de los alienígenas sin marcar a la derecha, su voz fría e inquebrantable. Un rayo de espeluznante luz verde salió disparado de la varita, iluminando la asamblea con su brillo espantoso. El alienígena, atrapado en el camino del hechizo, cayó al suelo, sin vida. La multitud estalló en el caos, sus voces una sinfonía de miedo y pánico. Silencio. La voz de Jon atravesó el caos, su orden amplificada por un hechizo. La asamblea guardó silencio. Su miedo hacia Jon ahora era palpable. Te lo advertí, la voz de Jon carecía de emoción mientras miraba al extraterrestre sin vida. El desafío tiene su precio. Volvió su mirada hacia la multitud, su voz tranquila pero amenazadora, les ofreceré una última oportunidad. Quédense donde pertenecen. No pongan a prueba mi paciencia. Bajo el peso de la mirada inquebrantable de Jon, los alienígenas rápidamente se alinearon y su desafío fue reemplazado por el miedo. La asamblea era una imagen de orden, un marcado contraste con el caos que se había producido momentos antes. Muy bien, la voz de Jon resonó en la asamblea, los de la derecha, pueden irse. Sus palabras fueron recibidas con una ola de confusión. Los alienígenas de la derecha intercambiaron miradas, sus expresiones eran una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Por qué el que acababa de demostrar un poder tan despiadado los dejaría ir de repente? ¿Qué destino les esperaba a los que quedaron atrás? Los alienígenas de la izquierda, con sus cuerpos adornados con las marcas de sus rachas, observaron cómo se desarrollaba la escena con una sensación de pavor. La envidia brilló en sus ojos mientras observaban a sus homólogos no marcados, con las mentes llenas de preguntas sobre las intenciones de Jon. ¿No me escuchaste? La voz de Jon interrumpió sus pensamientos. Los de la derecha, váyanse. Me están haciendo perder el tiempo. Sus palabras impulsaron a los alienígenas de la derecha a actuar, y sus cuerpos se movieron apresuradamente hacia la salida. La voz de Jon resonó a través de la asamblea una vez más, otro rayo de luz verde salió disparado de su varita. Un extraterrestre cayó al suelo, sin vida, y el pánico volvió a sobrevenir. Los extraterrestres que estaban a punto de irse se congelaron en seco, con sus cuerpos rígidos de miedo. Dije, solo los de la derecha pueden irse. Los de la izquierda, quédense donde están, la voz de Jon era un gruñido bajo, su advertencia era clara. Sus palabras provocaron un escalofrío en la columna vertebral de los alienígenas de la izquierda. El que acababa de caer era uno de los suyos, un extraterrestre que había intentado escabullirse en medio de la confusión. Sus planes de fuga fueron rápidamente abandonados y sus cuerpos se congelaron de miedo. Después de unos minutos tensos, los extraterrestres sin marcar de la derecha se habían ido, y su partida dejó atrás a un grupo de extraterrestres marcados, con sus cuerpos adornados con los símbolos de sus pecados. En cuanto a ti, la voz de Jon era fría mientras se giraba para mirar a los alienígenas restantes. Metió la mano en su bolsillo y sacó una gran pistola MiG de alta tecnología. Su cuerpo se transformó en el motorista fantasma, su forma envuelta en el fuego del infierno. Nos vemos en el infierno. Un rayo de luz, tan caliente y destructivo como la lava, salió disparado del arma transformada y se precipitó hacia los alienígenas marcados. Sus gritos resonaron en la asamblea cuando la luz los envolvió y sus cuerpos desaparecieron en el fuego ardiente. Afuera de la entrada del club, un grupo de hombres de negro estaba en formación, con sus cuerpos tensos y alerta. Eran refuerzos convocados por Z de varias divisiones, con armas avanzadas en sus manos. Jon había saqueado el arsenal del cuartel general, lo que los obligó a depender de las divisiones para obtener armamento. Estos agentes eran la élite y empuñaban en sus manos armas que eran el epítome de la tecnología interestelar. Mantén la concentración, no bajes la guardia. La voz de un agente rompió el silencio. Nuestro objetivo es muy peligroso y astuto. Debemos neutralizarlo antes de que tenga la oportunidad de reaccionar. Anteriormente, un grupo de extraterrestres había escapado del club.
Sus historias sobre un loco dentro que había matado al propietario y al personal de seguridad, y había mantenido a los miembros como rehenes, habían llegado a los agentes. Supieron al instante que era John, su comportamiento impredecible era una firma suya. De repente, los agentes notaron que el indicador de piso del ascensor cambiaba. Había estado en el primer piso, pero ahora descendía a los negativos. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos y contenían la respiración con anticipación. El número del piso volvió a ser 1, lo que indica la llegada de su objetivo. Todos, prepárense. La voz de un agente resonó, su mano agarrando con fuerza su pistola de pulso. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando a John, vestido con una chaqueta de cuero. El agente principal estaba a punto de dar la orden de disparar cuando se quedó paralizado. John llevaba gafas de sol negras y sostenía un peculiar dispositivo en la mano. Maldita sea, eso es un neuralizador. El agente maldijo en voz baja y tomó sus gafas de sol. Pero John fue más rápido. Con un chasquido, un destello de luz blanca llenó la habitación. Los agentes quedaron momentáneamente atónitos, sus recuerdos de los últimos minutos borrados. John se guardó el neuralizador en el bolsillo, se quitó las gafas de sol y se aclaró la garganta. Buenas noches a todos, soy el agente V de la División Europa. Fuimos enviados desde el cuartel general para detener a un peligroso criminal interestelar. El culpable de mi misión está justo detrás de mí. John se hizo a un lado, dejando al descubierto el cuerpo carbonizado de Laika. Ahora que me he ocupado de él, nuestra misión está completa. Ustedes pueden regresar a sus respectivas divisiones, mientras que yo necesito dirigirme al cuartel general. Dicho esto, John pasó junto a los agentes, quienes se separaron para dejarlo pasar. Mientras caminaba, no pudo evitar admirar el neuralizador. Lo que debería haber sido una batalla feroz se resolvió con un simple dispositivo. Si los agentes J y K fueran testigos de esto, se habrían vuelto locos. John había estado en una búsqueda incesante, eliminando a los criminales más notorios de la base de datos MIP. Su viaje había sido arduo, lleno de batallas que pusieron a prueba su temple y determinación. Ahora planeaba tomar un respiro, reagruparse y elaborar estrategias para las batallas que se avecinaban. Su mente era un torbellino de cálculos, un tablero de ajedrez donde trazaba sus próximos movimientos. Sabía que J, su aliado, ya habría buscado a su antiguo compañero K. El tiempo corría y se avecinaba el inminente ataque a la sede del MIP por parte de Selena. Calculó que sucedería la tarde siguiente. Con esta oportunidad, John decidió hacer otros preparativos. Su siguiente movimiento quedó envuelto en la oscuridad del paisaje urbano nocturno. Se encontró frente a un apartamento, un lugar que contenía la llave de su próximo objetivo. Este apartamento perteneció a la novia de Boris el animal, la pastelera, que había encontrado su fin a manos de John. Su alma, contaminada por un pecado grave, no se utilizó para comerciar con la función Soul Sacrifice del sistema. En cambio, John había absorbido sus recuerdos, llevándolo a este apartamento anodino. «Aló Mora», susurró John, su voz apenas un murmullo en la noche tranquila. La varita de Sauco en su mano brillaba débilmente mientras lanzaba el hechizo de desbloqueo en la cerradura de la puerta. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un apartamento sencillo, un marcado contraste con la compleja vida que había llevado su anterior ocupante. El apartamento estaba escasamente amueblado y el único rasgo destacable era una mesa llena de sobres de papel. John los examinó, cada uno de ellos dirigido a Boris el animal. Eran cartas del mundo exterior, entregadas a la prisión lunar por MIP. En un mundo donde la tecnología estaba prohibida, estos sobres de papel eran la única conexión que tenían los prisioneros con sus seres queridos. Boris se encontraba actualmente encarcelado en la prisión de máxima seguridad de la Luna. Su fuga estaba a unos años de distancia, según la línea de tiempo que John conocía. Pero el tiempo de John en este mundo se limitaba a semanas, y si quería completar su misión de eliminar a Boris el animal, necesitaba encontrar su propio camino hacia la prisión lunar. De repente, un tintineo metálico rompió su línea de pensamiento. El sonido procedía de una caja de hierro situada entre la pila de sobres. Despertada la curiosidad, John abrió la caja, solo para que una criatura marrón parecida a un insecto saltara hacia él. Con reflejos perfeccionados en innumerables batallas, John lo atrapó en el aire. La criatura era un enigma, se parecía a una araña aunque no del todo, a un escorpión pero no del todo. Sus garras eran increíblemente duras y causaron un fuerte pinchazo cuando John las sostenía. Sabía, por su conocimiento de la película, que esta criatura era parte de Boris el animal.
La chica de los pasteles lo había utilizado para orquestar la fuga de Boris de la prisión. Hola pequeño. Jon saludó a la criatura, con un dejo de diversión en su voz. Lo levantó y lo observó bajo la tenue luz del apartamento. La criatura se retorció en su agarre, sus garras rasparon contra su piel. No pasará mucho tiempo antes de que nos encontremos, Boris el animal. Declaró Jon, con una sonrisa confiada jugando en sus labios. Sabía que la criatura que tenía en la mano era su billete para Boris y estaba dispuesto a jugar su mano. El juego estaba lejos de terminar y Jon estaba listo para ello. La tarde siguiente, la sede del MIB vibraba con una energía inusual. Las puertas se abrieron para revelar a J, guiando a K, que todavía estaba vestido con su uniforme de oficina de correos. J había borrado la memoria de K, según su petición cuando decidió retirarse. Ahora, J lo había traído de regreso, con la esperanza de restaurar su memoria y traerlo de regreso al redil. Bienvenido de nuevo, agente K. El personal los saludó con respeto y sus voces resonaron por los vastos pasillos. K les devolvió el saludo asintiendo, su rostro era una máscara de confusión mientras seguía a J hacia el interior del cuartel general. Navegaron por el laberinto de pasillos, pasando junto a otros agentes y una gran cantidad de extraterrestres, hasta llegar a la oficina del director. En el interior, Z estaba sentado con el corazón apesadumbrado, el peso del mundo sobre sus hombros. O, que ahora estaba a cargo, estaba a su lado, su rostro era una imagen de preocupación. K. O dio un paso adelante con voz firme. La Tierra se enfrenta a una crisis y tú eres el único salvador. Su habitual comportamiento tranquilo fue reemplazado por una sensación de urgencia. Había recibido noticias de que los refuerzos enviados para cazar a Jon habían regresado a sus respectivos puestos después de un período de pérdida de contacto. Sus recuerdos habían sido borrados, dejándolos sin ningún recuerdo de su misión. Ahora, estaban lidiando no solo con la crisis de la luz de Zarta, sino también con un loco descontrolado armado con las armas letales y avanzadas del MIB. K estrechó la mano de O, con expresión seria. No estoy seguro de qué estás hablando, pero haré lo mejor que pueda. Estoy seguro de que lo harás. O asintió y se volvió hacia J. Cuando estés listo, llévalo para restaurar su memoria. J asintió y sacó a K de la oficina. Mientras tanto, en la recepción, una recepcionista atendía de dos extraterrestres. Uno tenía un parecido sorprendente con un terrícola, salvo por la cabeza adicional que brotaba de su cuello. La otra era una mujer deslumbrante, cuya belleza contradecía sus orígenes alienígenas. Esta mujer no era otra que Selena Shat, la reina Kilotian y el principal objetivo de la misión de Jon. Ella era la villana de la segunda parte de las películas de Hombres de Negro y ahora se estaba preparando para invadir la sede del MIB. Acompañada de sus raíces, el extraterrestre de dos cabezas, se disfrazó de inmigrante extraterrestre. ¿Nombre y planeta de origen? Preguntó la recepcionista con voz firme. Quilona Ágora, el planeta Jon, sistema coludido. Selena respondió con indiferencia, dándole un mordisco a su hamburguesa. ¿Alguna comida o verdura? Preguntó la recepcionista, su voz resonó en la tranquila zona de recepción. Sí, 2 cabezas de repollo. Respondió Selena, su voz mezclada con sarcasmo mientras miraba al hombre de 2 cabezas a su lado. ¿Propósito de su visita? La recepcionista continuó, imperturbable por el humor de Selena. Realmente aprender a ser modelo de ropa interior. Selena respondió, con una sonrisa jugando en sus labios. Dicen que tengo un gran potencial. Mientras hablaba, se quitó la ropa de la parte superior del cuerpo, revelando su seductora figura. Los ojos de la recepcionista se abrieron un poco, pero mantuvo su comportamiento profesional. De repente, la calma se vio rota por el sonido de las alarmas. Código 1. Código 1. La voz mecánica resonó en el cuartel general, enviando una ola de tensión por la habitación. La sede del MIB se transformó instantáneamente en una zona de guerra, los agentes se apresuraron a ocupar sus posiciones, con sus rostros grabados con determinación. El ceño de Selena se frunció. Su plan había sido atacar la sede del MIB y liberar a los prisioneros, con la esperanza de que la ayudaran en su búsqueda para matar a Kai y encontrar la luz de Zarta. Pero la alarma había arruinado sus planes. Sin que ella lo supiera, el hombre que estaba destinado a acabar con su vida ya había atacado el cuartel general, eliminando a todos los prisioneros. Su plan estaba condenado al fracaso desde el principio. La puerta se abrió, revelando la figura de Jon. Su presencia provocó una oleada de miedo en la habitación. «Preparad armas», gritó un agente, y la habitación se llenó con el sonido de armas amartilladas, todas apuntando a Jon.
Esperar. Una imponente voz femenina cortó la tensión. O dio un paso adelante, con la mirada fija en Jon. ¿Qué deseas? Habiendo aprendido en encuentros anteriores que su arsenal actual no era rival para Jon, O decidió probar un enfoque diferente. La negociación. La voz de Jon era tranquila y su comportamiento no amenazante. No te pongas nervioso, no estoy aquí para causar problemas esta vez, sino para salvarte. Sus palabras flotaban en el aire, una promesa de salvación o un preludio al caos, solo el tiempo lo diría. Sálvanos. La voz de O resonó en el gran salón de recepción, su tono estaba lleno de incredulidad. En lugar de salvarnos, si pudieras devolvernos las armas y los datos que robaste, sería de gran ayuda para nosotros. Jon, erguido e inquebrantable, encontró su mirada fija con la suya propia. Eso es precisamente lo que pretendo hacer, señora O, respondió, su voz resonaba con una promesa tácita. Bajó la gran escalera, cada paso que daba resonaba en el silencio que había caído sobre la habitación. Te ayudaré a resolver esta crisis y esas armas y datos se considerarán recompensas. ¿Qué te parece? Pero creemos que tú, un cabrón, eres la mayor amenaza. Una voz fría y severa atravesó la tensión en la habitación. Z había llegado y su presencia llenó el salón de recepción. ¿Estás seguro? Jon replicó, su voz tranquila pero con un toque de burla. Hasta donde yo sé, toda la Tierra enfrenta amenazas ahora, y yo solo amenacé a su cuartel general. Ni siquiera he matado a ninguno de sus agentes. Somos la línea de defensa de toda la Tierra. Si nos amenazan, amenazan al mundo entero. Gritó Z, señalando con un dedo acusador a Jon. Z, primero mantén la calma y déjame hablar con él. O dio un paso adelante, su mano descansando suavemente sobre el hombro de Z, una súplica silenciosa para que se retirara. Dirigiéndose a Jon, O preguntó. Señor, ¿qué tipo de crisis es la que requiere un precio tan alto? Por ejemplo, puedo ayudarte a lidiar con Selena, la reina Kilotian. La voz de Jon era firme, su mirada fija mientras señalaba a Selena que estaba parada en el mostrador de recepción. Los ojos de O se abrieron ante la mención del nombre, su mirada se dirigió a Selena con incredulidad grabada en su rostro. El rostro de Selena se oscureció y entrecerró los ojos hacia Jon. No sabía por qué el hombre frente a ella la reconoció, pero una cosa era segura. Estaba aquí para causarle problemas. Sin decirle una palabra, extendió la mano y sus dedos se alargaron y transformaron en docenas de tentáculos delgados y retorcidos. Se dispararon hacia Jon, envolviendo su cuerpo y inmovilizándolo contra la pared. Sin embargo, al momento siguiente, Jon sonrió levemente. Su cuerpo se encendió en llamas, el calor irradiaba de él en ondas mientras se transformaba en el motorista fantasma. Selena inmediatamente sintió una sensación de ardor y sus tentáculos se retrajeron instintivamente. Miró al motorista fantasma, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y una pizca de miedo. ¿Qué tipo de raza eres? Preguntó Selena, y su voz resonó por el pasillo. El motorista fantasma, con el cuerpo en llamas, le devolvió la mirada, con su cara de calavera desprovista de cualquier emoción. La habitación se llenó de tensión. Quiero hacerte la misma pregunta, replicó Ghost Rider, su voz resonó siniestramente en el gran salón. Con un movimiento rápido, arrojó una bola de fuego hacia Selena. En el momento en que hizo contacto, sus tentáculos quedaron envueltos en el abrasador fuego del infierno. Un rugido monstruoso resonó en el pasillo, un sonido tan inhumano que provocó escalofríos en todos los presentes. Bajo el implacable asalto del fuego del infierno, se reveló la verdadera forma de Selena. ¿Qué clase de cosa eres? La voz de Ghost Rider era tranquila, pero la pregunta flotaba pesadamente en el aire. Selena ya no era la hermosa modelo que parecía. En cambio, ella era una entidad monstruosa, una masa retorcida de tentáculos parecidos a gusanos. Dios mío, lo que dijo, es realmente cierto. O exclamó, su voz llena de incredulidad y una pizca de miedo. Sin previo aviso, los tentáculos que cubrían el cuerpo de Selena se lanzaron hacia Ghost Rider, abriéndose como unas enormes fauces y tragándolo entero. Cuidado. La voz de O estaba llena de sorpresa y preocupación. A pesar de la naturaleza impredecible de Jon, se encontró esperando que él prevaleciera. Después de todo, Selena representaba una amenaza para toda la Tierra, mientras que Jon nunca había dañado a los humanos. Z, por otro lado, parecía deleitarse con el espectáculo. Jajaja, bien hecho, te lo mereces. Gritó, su voz llena de alegría maliciosa. Oye, Z. Tengo que recordarte que si ese tipo no puede resolver a Selena, entonces toda la Tierra estará en crisis, advirtió con voz severa.
La risa de Z se apagó, reemplazada por una mirada de comprensión. Oh, sí, murmuró, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego del infierno. Finalmente se había dado cuenta de la gravedad de la situación. El destino de la Tierra pendía de un hilo y ellos solo podían observar y esperar. De repente, la forma monstruosa de Selene se retorció en agonía, su cuerpo retorciéndose y contorsionándose como si sufriera un dolor intenso. Un tenue resplandor de luz de fuego comenzó a emanar de su boca, volviéndose más brillante con cada segundo que pasaba hasta, una violenta explosión de fuego surgió del interior de Selene, destrozando su cuerpo. De las cenizas, el motorista fantasma emergió ileso y victorioso. Timbre. La misión principal ha sido completada. Juicio de Selene, la reina Kilotian, y obtuvo 1500 puntos de penalización. Timbre. Tu misión legendaria ha sido actualizada. Juzga 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 61.000. Timbre. La misión secundaria se ha completado. Protege la oficina de inmigración interestelar del ataque y caída de Selene, la reina Kilotian. Obtén 600 puntos de penalización. Timbre. La función Soul Sacrifice se utilizó con éxito, se intercambió el alma y se obtuvieron 600 puntos de penalización. Con el mensaje del sistema resonando en su mente, Jon volvió a su forma humana. La crisis se había evitado y una sensación de alivio invadió a O. Sin embargo, surgió una nueva pregunta. ¿Qué iban a hacer con Jon? O se acercó a Jon con la mirada fija. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Jon sonrió y metió la mano en el bolsillo como si quisiera sacar algo. Es muy simple, quiero borrar tu memoria, así que eso es lo que haré a continuación. ¿Qué? La sorpresa de O era palpable. Rápidamente se puso las gafas de sol y su voz era firme. Absolutamente no puedes hacer esto. A su alrededor, los agentes tomaron sus gafas de sol, en una muestra silenciosa de solidaridad. ¿Por qué no? No haces esto a menudo. Has borrado muchos recuerdos hasta ahora. La voz de Jon era tranquila mientras sacaba una varita. Pero no era un neuralizador, era la varita de Sauco. Olvida. Susurró Jon, y todo el salón quedó bañado por una luz blanca cegadora. Cuando la luz se apagó, todos los rastros de la existencia de Jon habían sido borrados de sus recuerdos. O miró a su alrededor confundida, su mente era una pizarra en blanco. Jon había desaparecido de su vista, apareciendo ante una de las recepcionistas. ¿Nombre y planeta de origen? Preguntó la recepcionista, imperturbable por los acontecimientos recientes. Jon, de la galaxia Karu, respondió Jon. ¿Trajiste algo de comida? Preguntó la recepcionista. No, respondió Jon con sinceridad. ¿Propósito de su visita? Continuó la recepcionista. Los labios de Jon se curvaron en una pequeña sonrisa. Vine a visitar a mi viejo amigo Boris.